Sección 30 de El Conde de Montecristo, volumen 1, el 5 de septiembre. La prórroga otorgada por el representante de la casa Thomson y French, en el momento en que Morrel menos lo esperaba, fue para el pobre armador uno de esos impensados acontecimientos de felicidad que anuncian al hombre que la suerte se cansa ya de perseguirle. En el mismo día contó el suceso a su hija, a su esposa y a Manuel, con lo que renació en aquella familia un rayo de esperanza, ya que no de tranquilidad. Pero desgraciadamente tenía pendientes otros negocios, a más de los que la casa Thomson y French, que tan noblemente se portara con él, y como ya hemos tenido ocasión de decir, en el comercio no hay amigos, hay tan solo corresponsales. Aunque mucho lo reflexionaba, no podía atinar, sin embargo, en el motivo que tan generosamente impulsara a obrar así a los señores Thomson y French, y sólo se lo explicaba algún tanto la siguiente reflexión que muy bien pudiera haberse hecho a aquella casa. Vale más sostener a un hombre que nos debe cerca 300.000 francos y tener estos 300.000 francos al cabo de 3 meses que apresurar su ruina y cobrar solo el 6 u 8% del capital. Desgraciadamente, ya por odio, ya por ceguedad, no todos los acreedores de Morrel se hicieron la misma reflexión, y aun algunos pensaron en sentido contrario. Las letras aceptadas por Morrel fueron presentadas para su cobro con escrupuloso rigor, y gracias a la dilación concedida por el inglés, fueron pagadas honradamente por Coclés a su presentación. Continuó, pues, Coclés en su imperturbable tranquilidad. Pero Morrel conoció, no sin terror, que si hubiese tenido que reembolsar el 15 los 50.000 francos al señor de Vauville y el 30 los 32.500 francos en letras por las que, así como para el crédito del inspector de cárceles, obtuviera un plazo más largo, en aquel mes se veía perdido sin remedio. La opinión general en Marsella estaba unánime en que, con los sucesivos contratiempos que le abrumaban, Morrel no podía sostenerse. La admiración fue, pues, extrema cuando vieron al fin de mes que cubría los compromisos con su ordinaria exactitud. Mas, a pesar de eso, no renació la confianza en los espíritus, y todos unánimemente aplazaron para fines del siguiente mes el balance que debía poner en claro la fatal posición del infeliz armador. Pasóse todo el mes en enojosas tentativas por parte de Morrel a fin de reunir todos sus recursos. En otro tiempo, su papel era tomado con confianza a cualquier precio, y aun hasta buscado. Probó Morrel de negociar papel a los 90 días, mas halló cerradas todas las cajas. Felizmente debía tener Morrel algunas entradas con las que podía contar. Estas se verificaron, y Morrel se vio en el caso de poder cumplir sus compromisos a fin de julio. Por lo demás, nadie había vuelto a ver en Marsella al comisionado de la casa Thomson y French. Al siguiente día de su visita al señor Morrel había desaparecido. Y como no había tenido en Marsella más relaciones que con el maire, con el inspector de cárceles y con Morrel, su tránsito no dejó rastro sino en los distintos recuerdos de estas 3 personas. En cuanto a los marineros del Faraón, habían sin duda encontrado colocación, pues que habían desaparecido. El capitán Gaumard, repuesto ya de la enfermedad que le retuviera en Palma, volvió a Marsella. Estaba receloso de presentarse al señor Morrel, mas éste supo su llegada y fue en persona a buscarle. El digno armador sabía de antemano, por relación que le había hecho Penelón, la valerosa conducta del capitán cuando el siniestro desastre, por lo que fue él quien tuvo que consolarle. Llevóle el importe de su sueldo, que el capitán Gaumard rehusó terminantemente y no quiso en manera alguna aceptar. Al bajar la escalera, encontróse el señor Morrel de manos a boca con Penelón, que subía con aquella indolencia tan propia de un marino. Este había, al parecer, empleado bien su dinero, pues que llevaba un vestido todo nuevo. Al ver al armador, el digno timonero pareció muy embarazado. Arrinconóse en el ángulo más separado de la meseta, pasando alternativamente su mascada de tabaco de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, girando sus grandes ojos azorados
y no contestó sino con una tímida presión al apretón de mano que le diera con su ordinaria cordialidad el señor Morrel. Este atribuyó el embarazo de Penelón a la elegancia de su traje. Era evidente que el buen hombre no había podido vestirse de su cuenta con tanto lujo. Estaba pues ajustado, sin duda, a bordo de algún otro buque, y su vergüenza provenía, si puede expresarse así, de no haber llevado por mucho tiempo luto del faraón. Tal vez venía para ofrecer al capitán Gaumard una parte de su buena fortuna y hacerle proposiciones de parte del nuevo amo. «Buena gente», dijo el armador alejándose, «pueda vuestro nuevo amo amaros como yo os amaba y ser más feliz que yo he sido». El honrado armador ocupó todo el mes de agosto en hacer incalculables esfuerzos para restablecer su antiguo crédito o abrirse otro nuevo. El 20 de agosto se supo en Marsella que había tomado un asiento en la diligencia, y se atribuyó esta marcha a que el señor Morrel no quería presenciar personalmente su declaración de quiebra, acto que no podía diferirse después de fines del mismo mes, delegando sus facultades, sin duda, a su primer dependiente, Manuel, y a su cajero, Coclés. Mas, contra todas las presunciones, llegó el día 31 de agosto y la caja se abrió como de costumbre. Coclés apareció en su escritorio, tranquilo, como el justo de que nos habla Horacio. Examinó con la acostumbrada atención el papel que se le presentaba, y desde la primera a la última satisfizo todas las letras con la misma exactitud. Hasta se presentaron 2 letras intervenidas por el señor Morrel y que Coclés pagó con la misma puntualidad que si hubiesen sido negocios peculiares del armador. Nadie podía comprenderlo. Hiciéronle 1000 suposiciones y aplazaron por fin la quiebra para fines de septiembre. El día 1 de este mes llegó Morrel. Esperábale toda su familia con gran ansiedad, porque de este viaje a París debía surgir la primera fuente de salud. Morrel había pensado en Danglars, millonario en aquella fecha y que, a más, debía estarle reconocido por cuanto a consecuencia de la recomendación de Morrel, Danglars entrara al servicio del banquero español en cuya casa comenzara su inmensa fortuna. Hoy en día, Danglars, decía Morrel, es hombre de 6 a 8 millones, y un crédito ilimitado. Danglars, sin sacar de su bolsillo un solo escudo, puede salvarme completamente. Para eso no tiene más que garantizar el préstamo que yo contraiga. Morrel hacía tiempo que pensaba en Danglars, mas uno tiene en su interior ciertas antipatías instintivas que no es dueño de dominar, y Morrel sólo en el último apuro se determinó a recurrir al antipático banquero. Y en verdad que lo adivinara, pues que al fin y al cabo tuvo que volverse a Marsella con la humillación de haber recibido una redonda negativa. Así es que a su regreso no dejó escapar queja alguna. No se vio en sus ojos la huella de ninguna lágrima. Tan solo abrazó llorando a su esposa y a su hija, tendió una mano de amigo a Manuel, encerróse en su gabinete del segundo piso y mandó llamar a Coclés. «Lo que es ahora», dijeron las mujeres a Manuel, «somos perdidos». Luego, en un pequeño conciliábulo celebrado entre ellas, convinieron en que Julia escribiría a su hermano, que se hallaba de guarnición en Nimes, para que se pusiese en camino inmediatamente. Las pobres conocían que necesitaban de todas sus fuerzas para sobrellevar el golpe que las amenazaba, a más de que Maximiliano Morrel, aunque apenas de edad de 22 años, tenía ya una grande influencia sobre su padre. Era un joven recto e inflexible. Desde el momento en que se trató de elegir carrera, su padre no quiso indicarle ningún porvenir, consultando sola la voluntad y deseos del joven. Este determinó entonces seguir la carrera militar, para la que hizo excelentes estudios. Entró por oposición en la Escuela Politécnica y de allí salió con la charretera de subteniente con destino al 53 de línea. Al cabo de un año que poseía este grado, se le prometió el de teniente en la primera promoción. En el regimiento, Maximiliano Morrel era citado como el más rígido observador no sólo de las obligaciones que le correspondían como a soldado, sí que de los deberes de hombre en sociedad, de modo que se llamaba el escéptico. Es por demás decir que muchos de los que le designaban con este epíteto lo repetían tan solo por haberlo oído, mas no porque supiesen su significado.
A este joven, pues, enviaron a buscar su madre y hermana para que las ayudase a sobrellevar los graves conflictos que presentían. Y efectivamente no se habían engañado sobre la gravedad de las circunstancias, porque un instante después de entrar Morrel en su gabinete con Coclés, Julia vio salir a este último pálido, temblando y con el rostro descompuesto. Quiso interrogarle cuando pasó por su lado, mas el buen hombre, continuando en bajar la escalera con una precipitación que no le era natural, se contentó con exclamar levantando sus manos al cielo: «¡Oh, señorita, señorita! ¡Qué horrorosa desgracia! ¿Quién hubiera jamás llegado a figurársela?». Un instante después volvió a verle subir, cargado con 2 o 3 registros, una cartera y un saquillo de plata. Morrel consultó los registros, examinó la cartera, contó el dinero. Todos sus recursos subían a 6 u 8.000 francos, las entradas hasta el día 5 a 4 o 5.000. Todo lo que componía sobre poco más o menos un capital de 14.000 francos para hacer frente a un crédito de 287.500. No había medio de ofrecer a cuenta tan corta cantidad. Con todo, cuando Morrel bajó para comer, parecía bastante tranquilo, y aquella calma espantó más a las 2 mujeres de lo que lo hiciera el más profundo abatimiento. Después de comer, Morrel tenía la costumbre de salir un rato a paseo. Iba a tomar su café al de los marinos y leía allí el Semáfore. Aquel día, en vez de salir, volvió a subirse a su escritorio. En cuanto a Coclés, parecía como atontado. Había pasado una parte del día en el patio, sentado sobre una piedra, descubierta la cabeza y expuesta a un sol de 30 grados. Manuel trató de tranquilizar a las mujeres, pero no encontraba para ello palabras a propósito. El joven estaba demasiado al corriente de los negocios de la casa para no presentir la gran catástrofe que pesaba sobre la familia Morrel. Llegó la noche. Las 2 mujeres quedaron en vela esperando que al bajar Morrel de su gabinete entraría en su cuarto. Mas le oyeron pasar por delante de su puerta, aligerando el paso sin duda por temor de que le llamaran. Escucharon con atención y le oyeron entrar en su cuarto cerrando la puerta por dentro. La señora Morrel hizo acostar a su hija. Al cabo de media hora de haberse retirado ésta, se levantó, quitóse los zapatos y se deslizó por el corredor a fin de ver por el ojo de la cerradura lo que hacía su marido. En el corredor percibió una sombra que se retiraba. Era Julia, que, inquieta también, había precedido a su madre. La joven se dirigió a ésta y le dijo: «Está escribiendo». Las 2 mujeres se habían entendido sin hablar. La señora Morrel se inclinó hasta ponerse al nivel de la cerradura y vio que, en efecto, Morrel escribía. Mas lo que no vio su hija lo observó ella. Su marido escribía en papel sellado. Hirió su imaginación la terrible idea de que escribía su testamento. Estremeciéronse convulsivamente todos sus miembros, pero tuvo sin embargo la suficiente fuerza para no decir nada. Al siguiente día parecía el señor Morrel completamente tranquilo. Estúvose en su bufete como de ordinario. Bajó para almorzar según costumbre. Tan solo después de comer hizo sentar a su hija a su lado y, cogiendo su cabeza, la estrechó largo rato con su pecho. Por la noche dijo Julia a su madre que, aunque en apariencia tranquilo, el corazón de su padre latía con violencia. Los 2 días siguientes se pasaron del mismo modo. El 4 de septiembre por la noche, el señor Morrel exigió de su hija le devolviese la llave del gabinete. Julia se estremeció a esta exigencia que le pareció siniestra, porque su padre la recogía aquella llave que siempre había tenido en su poder, excepto cuando, siendo niña, se la quería castigar. La joven miró pasmada al señor Morrel. «¿En qué puedo haberos disgustado para que me recojáis esa llave?». «En nada, niña mía», contestó el infortunado Morrel, al que tan sencilla pregunta hizo brotar las lágrimas. «Tan solo es un deseo». Julia hizo como que buscaba la llave. «Tal vez la habré dejado en mi cuarto», dijo. Y salió. Mas en vez de ir a su cuarto, bajó corriendo y fuelo a consultar con Manuel. «No entreguéis a vuestro padre esa llave», dijo éste, «y mañana por la mañana, si es posible, no os separéis de su lado».
Probó ella de preguntar a Manuel, mas éste no sabía, o tal vez no quería decir más. Durante la noche del 4 al 5 de septiembre, la señora Morrel estuvo siempre con el oído pegado al tabique que la separaba de su esposo. Hasta las 3 de la madrugada oyóle andar agitado por su habitación. A esta hora se acostó. Las dos mujeres pasaron la noche juntas. Desde la víspera esperaban a Maximiliano. A las 8 de la mañana entró el señor Morrel en su cuarto. Estaba tranquilo, mas la agitación de la pasada noche se veía impresa en su semblante pálido y transportado. Las mujeres no se atrevieron a preguntarle si había descansado. Morrel se portó mejor con su mujer y más paternal con su hija de lo que jamás lo hubiera hecho. No se cansaba de mirar y de abrazar a la pobre niña. Julia se acordó de lo que le encomendara Manuel y quiso seguir a su padre cuando salió, mas éste la rechazó con suavidad. «Quédate con tu madre», dijo. Julia quiso insistir. «Yo lo quiero», dijo Morrel. Era esta la vez primera que hablaba tan imperiosamente a su hija. «Yo lo quiero», había dicho con un acento de tan paternal dulzura que Julia no se atrevió a dar un paso más. Quedóse en el mismo lugar, de pie, muda e inmóvil. Un instante después, la puerta volvió a abrirse y sintió dos brazos que ceñían su cuerpo y una boca que besaba su frente. Levantó los ojos y arrojó una exclamación de gozo. «¡Maximiliano, hermano mío!», exclamó. A este grito, la señora Morrel se precipitó y arrojó en los brazos de su hijo. «Madre mía», dijo el joven mirando alternativamente a la señora Morrel y a su hija, «¿qué es lo que hay? ¿Qué sucede? Vuestra carta me espantó y he venido volando». «Julia», dijo la señora Morrel haciendo una señal a la joven, «ve a decirle a tu padre que Maximiliano acaba de llegar». La joven se lanzó fuera del cuarto, mas al subir el primer escalón se encontró con un hombre que llevaba una carta en la mano. «¿Sois acaso la señorita Julia Morrel?», dijo aquel hombre con un acento italiano de los más pronunciados. «Sí, señor», contestó Julia balbuceando. «¿Qué me queréis? No tengo el honor de conoceros». «Leed esta carta», dijo el hombre dándola un billete. Julia vaciló un instante. «Va en ello la salud de vuestro padre», dijo el mensajero. La joven le arrancó de las manos el escrito que abrió con viveza y leyó. «Señorita, cuando hayáis leído la presente carta, dirigíos sin pérdida de momento a la calle de Meillan. Entrad en la casa número 15. Pedid al portero la llave del cuarto del 5.º piso. Entrad en aquella habitación. Tomad un bolsillo de seda encarnada que veréis sobre el antepecho de la chimenea, y llevadlo a vuestro padre. Es importante que lo tenga antes de las 11. Me prometisteis obedecerme ciegamente y os recuerdo por lo mismo vuestra promesa. Firmado Sinbad el marino». La joven lanzó un grito de alegría. Levantó los ojos buscando para interrogarle al hombre que le diera el billete, mas había desaparecido. Dirigió por segunda vez los ojos sobre el escrito para leerle de nuevo y entonces observó una postdata que leyó con avidez. «Es importante que desempeñéis esta comisión en persona y sola. Si vais acompañada o se presenta en vuestro lugar otra persona, sea quien fuere, el portero contestará que no sabe de qué se le habla». La postdata no causó a la joven la misma alegría que el resto de la carta. ¿A qué exigirle tan extraña circunstancia? ¿Tenía que temer algo? ¿Sería esto algún lazo que le tendían? Ignoraba en su inocencia los peligros que podía correr una joven de su edad. Mas no es necesario conocer el peligro para temerlo. Hay también que observar una cosa, y es que precisamente son los peligros desconocidos los que inspiran mayor terror. Julia estaba indecisa. Resolvió por fin aconsejarse con alguien, mas por un sentimiento original no fue a su madre ni a su hermano a quienes acudió para ello. Fue a Manuel. Bajó, pues, contóle lo que le sucedió el día que el comisionado de la casa Thompson y French vino a casa de su padre. Explicóle la escena de la escalera, repitióle palabra por palabra la promesa que le hiciera y le enseñó la carta. «Es preciso ir, señorita», dijo Manuel. «¿Ir?», murmuró Julia. «Sí, pero no hayáis cuidado, pues que yo os acompañaré». «¿Pero no habéis leído que debo ir sola?». «Bueno,
Iréis sola, contestó el joven, porque yo os esperaré en la esquina de la calle del museo. Si veo que tardáis lo bastante para causarme inquietud, iré entonces a reunirme con vos, y desgraciados de aquellos que os hayan dado que sentir. Entonces, Manuel, dijo la joven indecisa aún, ¿vuestro parecer es de que vaya? Sí, señorita. ¿Y además no os ha dicho el mensajero que iba en ello la salud de vuestro padre? Bueno, todo eso está muy bien, Manuel, pero ¿qué peligro amenaza a mi padre? Preguntó la joven con suma sencillez. Manuel vaciló algunos instantes en contestar, pero el deseo de determinar a la joven sin retardo pudo más en él que la intención que tenía de evitarle un motivo de disgusto. A este fin le contestó: Escuchadme, hoy es 5 de septiembre, ¿verdad? Sí. Hoy a las 11 vuestro padre tiene que pagar cerca 300.000 francos. Sí, lo sabemos. Pues bien, dijo Manuel, apenas hay 15.000 en caja. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que hoy antes de las 11, si vuestro padre no ha encontrado quien le preste su ayuda, a mediodía se verá obligado a declararse en quiebra. Oh, vamos, vamos, pues, exclamó la joven arrastrando consigo a Manuel. Mientras pasaba esta escena, la señora Morrel lo había contado todo a su hijo. El joven sabía bien que de resultas de las desgracias sucesivas que habían sobrevenido a su padre, se habían efectuado grandes reformas en los gastos de la casa. Mas ignoraba el extremo a que habían llegado las cosas. Un momento quedó aterrado como el hombre a quien se acaba de comunicar una inaudita desgracia, pero luego volvió en sí, precipitóse fuera de la habitación, subió con rapidez la escalera, puesto que creía hallar a su padre en el despacho, y llamó a la puerta, pero en vano. Entonces oyó abrir la puerta del aposento. Volvió la cabeza y vio a su padre. En vez de subir a su despacho, el señor Morrel había entrado en su cuarto e iba a salir en aquel entonces. El señor Morrel arrojó un grito de sorpresa al observar a Maximiliano, pues ignoraba la llegada del joven. Quedóse inmóvil en el mismo lugar, apretando con su brazo izquierdo un objeto que tenía oculto bajo su capa. Maximiliano descendió con prontitud los escalones y se arrojó al cuello de su padre, mas de repente retrocedió, dejando tan solo su mano derecha apoyada en el hombro de Morrel. «Padre mío», le dijo palideciendo, «¿por qué lleváis un par de pistolas debajo de vuestra capa?» «Oh, he ahí lo que me temía», dijo Morrel. Padre mío, en nombre del cielo», exclamó el joven, «¿para qué queréis esas armas?» «Maximiliano», contestó Morrel fijando en su hijo la vista, «te creo hombre y hombre de honor. Ven y te lo diré». Y Morrel subió con segura planta a su despacho, mientras que Maximiliano le seguía sin poderse casi sostener. Morrel abrió la puerta que cerró tras de su hijo. Atravesó luego la antesala, se acercó al bufete, dejó las pistolas sobre un ángulo de la mesa y designó con el dedo a su hijo un registro abierto. En aquel registro se veía demostrado el estado exacto de su situación. Morrel debía pagar dentro media hora 287.500 francos, poseyendo tan solo 12.257 francos. «Lee», dijo Morrel. El joven leyó y quedó como petrificado por un momento. Morrel no decía una palabra. ¿Qué hubiera dicho que no dijesen ya aquellos guarismos? ¿Y habéis recurrido a todos los medios? ¿Habéis ya apurado todos los recursos, padre mío, para hacer frente a esa desgracia? Sí, contestó Morrel. ¿No contáis ya con ninguna entrada? Con ninguna. ¿Habéis hecho todo lo posible para evitar esa desgracia? Todo. Entonces, dentro media hora, añadió el joven con sombrío acento, nuestro nombre será deshonrado. La sangre lava el deshonor. Tenéis razón, padre mío, dijo. Os doy la razón y os comprendo. Tendiendo luego su mano hacia las pistolas, añadió, hay una para vos y otra para mí. Gracias. Morrel detuvo su mano. ¿Y tu madre? ¿Y tu hermana? ¿Qué será de esas dos pobres mujeres abandonadas en este mundo a sus propios recursos? Maximiliano se estremeció. Padre, dijo, acordaos de que me habláis de vivir. Sí, te lo digo, repuso Morrel, porque es tu deber. Tú tienes el espíritu tranquilo y recto, Maximiliano. Tú no eres un hombre vulgar.
Nada te recomiendo, nada te ordeno. Solo te digo, examina la situación como si fueses un extraño y dime qué es lo que harías en tal apuro. Maximiliano quedó un momento pensativo y luego tomaron sus ojos una expresión de resignación sublime, y con un movimiento pausado y triste se quitó las insignias de su grado. Y tendiendo la mano al señor Morrel dijo: «Está bien, morid en paz, padre mío. Yo viviré». Morrel hizo un movimiento como para arrojarse a los pies de su hijo. Maximiliano le recibió en sus brazos. Aquellos nobles corazones latieron por un momento uno contra el otro. «¿Ya sabes que no es por culpa mía?», dijo Morrel. Maximiliano se sonrió melancólicamente. «Sé, padre mío, que sois el hombre más de bien que he conocido». «Está bien. Ahora hemos acabado ya. Por lo tanto, vuélvete al lado de tu madre y de hermana». «Padre mío», dijo el joven doblando una rodilla, «dadme vuestra bendición». Morrel cogió con ambas manos la cabeza de su hijo, la acercó a su rostro e imprimió en ella sus labios repetidas veces diciendo: «Oh, sí, sí, yo te bendigo en mi nombre y en nombre de las 3 generaciones irreprensibles que se han sucedido. Escucha, pues, lo que te dicen por mi boca. El edificio que la providencia ha derruido, puedes volverlo a levantar. Al verme muerto de semejante modo, los más inexorables tendrán piedad de mí, y a ti tal vez te concederán los plazos que a mí me han negado. En este caso procura evitar que se pronuncie la palabra infame. Pon manos a la obra. Trabaja, joven, lucha con ánimo y ardor. Vive tú, tu madre y hermana, con lo más estrictamente necesario, a fin de que cada día se aumenten los bienes de los sujetos a quienes debo, y a fin de que cada día fructifiquen en tus manos. Piensa siempre que será un día bello, un día grande, un día solemne el de la liquidación. El día aquel en que en este mismo bufete dirás: mi padre ha muerto porque no podía hacer lo que yo hago hoy, pero ha muerto tranquilo y satisfecho porque al morir ya sabía que yo haría lo que hoy hago. «Oh, padre mío, si mientras tanto pudieses vivir», exclamó el joven. «Si vivo, todo se ha perdido. Si vivo, el interés se convierte en duda, la piedad en ira. Si vivo, no seré jamás sino un hombre que ha faltado a su palabra, que no ha cumplido con sus compromisos. Seré por fin un hombre que ha quebrado. Si muero, por el contrario, acuérdate, Maximiliano, que mi cadáver no es más que el de un hombre desgraciado. Vivo, mis mejores amigos se alejarán de mi casa. Muerto, Marsella en peso me acompañará llorando hasta mi postrer morada. Vivo, te avergonzarías de llevar mi nombre. Muerto, erguirás la cabeza y dirás: soy el hijo de aquel que se suicidó porque la primera vez en toda su vida se vio precisado a faltar a su palabra». El joven lanzó un gemido, pero pareció resignado. Era la segunda vez que la convicción entraba, si no en su corazón, en su espíritu por lo menos. «Ahora», dijo Morrel, «déjame solo, y procura alejar a tu madre y a tu hermana». «¿No queréis volver a ver a mi hermana?». Como el joven no dejó de abrigar una vaga y postrer esperanza durante toda la conversación, por esto hizo aquella pregunta. Morrel movió la cabeza negativamente. «La he visto esta mañana», dijo, «y me he despedido de ella». «¿Tenéis que hacerme alguna recomendación particular, padre mío?», preguntó Maximiliano con voz alterada. «Si tal, hijo mío, una recomendación sagrada». «Decid, padre mío». «La casa Thomson y French es la única que por humanidad, por egoísmo tal vez, pues no se les es a uno posible leer el interior de los hombres, ha tenido piedad de mí. Su comisionado, aquel que dentro de 10 minutos se presentará para cobrar el importe de un crédito de 287.500 francos, no diré que me concedió, sino que me ofreció 3 meses de espera. Que sea esa casa la primera que reembolse sus valores, hijo mío, que te sea sagrado ese nombre». «Lo será, padre mío». «Y ahora, por otra vez y no más, adiós. Vete, vete. Necesito estar solo. Encontrarás mi testamento en la papelera de mi dormitorio». El joven quedó de pie e inmóvil. Tenía tan solo la fuerza de voluntad, mas no la de acción. «Escucha, Maximiliano»,
dijo su padre. Supón que fuese militar como tú, que recibiese la orden de tomar un reducto y que supieses que iba a morir en el ataque. Di, ¿no me dirías entonces lo que hace poco me has dicho? Id, padre mío, porque de otro modo vais a quedar deshonrado y más vale la muerte que la deshonra. Di, ¿no me dirías esto? Oh, sí, dijo Maximiliano, sí. Estrechando entonces convulsivamente a Morrel entre sus brazos. «Id, padre mío», dijo, y se lanzó fuera del gabinete. Cuando salió su hijo, Morrel quedó por un instante en pie, fijos los ojos en la puerta. Alargó luego la mano, cogió el cordón de la campanilla y tiró de él. Al cabo de un momento compareció Coclés. No era ya el mismo hombre. Aquellos 3 días de convicción le habían anonadado. Esta idea, la casa de Morrel va a suspender sus pagos, le encorvaba hacia la tierra más que no lo hicieran 20 años que pesaran sobre su frente. «Mi buen Coclés», dijo Morrel con un acento imposible de describir, «vas a quedarte en la antesala. Cuando el caballero que vino hace 3 meses, ya sabes, el representante de la casa Thomson y French, se presente, me lo anunciarás». Coclés no contestó palabra. Hizo una señal afirmativa con su cabeza. Fue a sentarse en la antesala y esperó. Morrel cayó sobre una silla y sus ojos se fijaron maquinalmente en la esfera del reloj. Quedábanle 7 minutos de vida, ni más ni menos. La aguja marchaba con una velocidad increíble y hasta le parecía verla andar. Lo que pasó entonces, en aquel momento supremo, en el interior de aquel hombre que, joven aún, a consecuencia de un razonamiento, tal vez falso, pero fundado en la apariencia, iba a separarse de todo lo que más amaba en este mundo y a quitarse la vida en que disfrutaba de todas las dulzuras de la familia, es imposible de describir. Hubiera sido preciso ver, para formarse una idea, su frente inundada de sudor y con todo resignada, sus ojos anegados en lágrimas y con todo dirigidos al cielo. La aguja seguía avanzando. Las pistolas estaban prevenidas. Alargó la mano, tomó una y murmuró el nombre de su hija. Volvió luego a dejar el arma fratricida. Tomó una pluma y escribió algunas palabras. Parecíale que no se había despedido lo suficiente de su hija querida. Dirigió luego su vista al reloj. No contaba ya por minutos, sino por segundos. Volvió de nuevo a tomar el arma. Entreabierta la boca y fijos los ojos en la esfera del reloj, luego se estremeció al solo ruido que él mismo hizo montando el gatillo. En este momento, un sudor aún más frío manó de su frente. Una angustia aún más mortal le oprimió el corazón. Oyó rechinar sobre sus goznes la puerta de la escalera. Luego abrirse la del gabinete. El reloj iba a marcar las 11. Morrel no volvió la cabeza siquiera. Esperaba de Coclés estas palabras. El comisionado de la casa Thomson y French. Así que aproximó el arma a la boca. De improviso oyó un grito. Era la voz de su hija. Volvió la cabeza y vio a Julia. La pistola se le escapó de las manos. «¡Padre mío!», exclamó la joven sofocada y transportada de alegría. «¡Salvado! ¡Ya estáis salvado!», y se arrojó en sus brazos, llevando en la mano un bolsillo de seda encarnada. «¿Salvado, hija mía? ¿Qué quieres decir?» «Sí, salvado. Mirad, mirad». Morrel tomó el bolsillo y se estremeció. Un vago recuerdo le hizo fijar su atención en este objeto, pues le parecía haberle pertenecido. En un extremo estaba el crédito de los 287.500 francos pagado ya. En el otro, un diamante tamaño como una avellana con estas 3 palabras escritas en un pedacito de pergamino. «Dote de Julia». Morrel pasó la mano por su frente. Parecióle estar soñando. Entonces dio el reloj las 11. La campana vibraba para él como si cada golpe de aquel martillo de acero vibrase sobre su propio corazón. «Veamos, hija mía», dijo, «explícate. ¿Dónde has encontrado este bolsillo?» «En una casa de la calle de Meillan, número 15, sobre el antepecho de la chimenea de una reducida habitación de 5.º piso». «Pero», exclamó Morrel, «este bolsillo no es tuyo».
Julia entregó a su padre la carta que recibiera por la mañana. —¿Y has ido tú sola a esa casa? —dijo Morrel después de haber leído. —Manuel me ha acompañado, padre mío. Me esperaba en la esquina de la calle del museo, mas, cosa extraña, a mi vuelta ya no estaba allí. —¡Señor Morrel! —gritó una voz desde la escalera. —¡Señor Morrel! —Es su voz —dijo Julia. Al propio tiempo entró Manuel, demudado el rostro por la alegría y la emoción. —¡El faraón! —exclamó. ¡El faraón! —¿Qué estás diciendo? ¿El faraón? ¿Tú estás loco, Manuel? Ya sabes que naufragó. —El faraón, señor. El vigía señala al faraón. El faraón va a entrar en el puerto. Morrel cayó de nuevo sobre su silla. Las fuerzas le abandonaron. Su inteligencia no podía creer en esta continuada serie de sucesos inauditos, increíbles, fabulosos. Mas su hijo entró a su vez exclamando: —Padre mío, ¿por qué me dijisteis que se había perdido el faraón? El vigía le señala y, según dicen, está entrando ya en el puerto. —Amigos míos —dijo Morrel—, si esto es así, preciso será creer en un milagro de la providencia. ¡Imposible! ¡Imposible! Mas lo que también era real y no menos increíble era el bolsillo que tenía en la mano, aquella letra de cambio satisfecha y aquel magnífico diamante. —¡Ah, señor! —dijo Coclés a su vez—, ¿es posible que el faraón...? —Vamos, hijos míos —dijo Morrel levantándose—, vamos al puerto, y Dios tenga piedad de nosotros si eso es alguna noticia falsa. Todos salieron entonces. A mitad de la escalera les esperaba la señora Morrel. La pobre mujer no se había atrevido a subir. En un instante estuvieron en la Canebière. Había en el muelle una inmensa muchedumbre, que así que llegó el señor Morrel se abrió en dos filas haciéndole paso con el mayor interés y curiosidad. —¡El faraón! ¡El faraón! —decían todos a una voz. Y en efecto, cosa maravillosa, inaudita, frente a la torre de San Juan, una embarcación en cuya popa se hallaban escritas en letras blancas estas palabras: el faraón, Morrel e hijo de Marsella, de porte exactamente igual a la del otro faraón, y como el otro cargador de cochinilla y añil soltaba el áncora y cargaba velas. Sobre el puente daba sus órdenes el capitán Jomard, y maese Penelón hacía señas al señor Morrel. No había ya que dudar. El testimonio de los sentidos lo autorizaba, y 10.000 personas lo confirmaban. Mientras Morrel y su hijo se abrazaban en el muelle entre los aplausos de toda la ciudad, testigo de este prodigio, un hombre, cuyo rostro estaba medio cubierto con una barba negra, y que oculto tras la garita de un centinela contemplaba esta escena con enternecimiento, murmuró estas palabras: «Sé dichoso, noble corazón. Sé bendecido por todo el bien que has hecho y por el que harás todavía, y que mi reconocimiento quede oculto en el misterio, como ocultos estaban también tus beneficios». Y con una sonrisa en la que revelaba el gozo y la dicha, abandonó el puesto en que estaba escondido, y sin que nadie absolutamente fijase en él su atención, pues todos estaban preocupados con el suceso de aquel día, descendió por una de las pequeñas escalinatas que sirven de desembarcadero y llamó 3 veces con la bocina: «¡Jacopo! ¡Jacopo! ¡Jacopo!». A este grito se acercó a él una chalupa que le recibió a bordo y le condujo a un yate ricamente adornado sobre cuyo puente se lanzó con la ligereza de un marino. Desde allí contempló otra vez a Morrel, que, llorando de alegría, distribuía cordiales apretones de manos a toda aquella multitud y daba gracias con su vago mirar al invisible bienhechor que parecía buscar en el cielo. «Y ahora», dijo el desconocido, «adiós, bondad, humanidad, reconocimiento, adiós todos los sentimientos que dilatan el corazón. Me he sustituido a la providencia para recompensar a los buenos. Que el Dios vengador me ceda ahora su puesto para castigar a los malvados». Dichas estas palabras, hizo una casi imperceptible señal, y como si sólo hubiese esperado esta señal para partir, el yate hendió con notable rapidez las aguas del mar. Fin de la sección 30. Sección 31 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Italia, Sinbad el Marino. A principios de 1838 se hallaban en Florencia 2 jóvenes pertenecientes a la clase más elegante de la sociedad de París. El uno era el vizconde Alberto de Morcerf,
el otro el barón Franz d'Épinay. Habían convenido entre sí que irían a pasar el carnaval de aquel año en Roma, en donde Franz, que hacía 4 años habitaba en Italia, serviría de cicerone a Alberto. Pero como no es negocio de poca monta ir a pasar el carnaval en Roma, sobre todo cuando no puede uno echarse a dormir en la plaza del Popolo o en el Foro Romano, escribieron a Maese Pastrini, propietario de la Fonda de Londres en la Plaza de España, rogándole les reservara un aposento cómodo y divertido. Maese Pastrini les contestó que no sólo podía poner a su disposición 2 cuartos y un gabinete situados en el segundo piso, los cuales les ofrecía mediante la módica retribución de un luis diario. Los 2 jóvenes aceptaron y, queriendo aprovechar el tiempo que les quedaba, Alberto partió a Nápoles y Franz quedó en Florencia. Cuando hubo disfrutado por algún tiempo de la vida que proporcionaba la ciudad de los Médicis, cuando hubo paseado bastante en ese Edén llamado Casines, después de haber sido admitido en los palacios magníficos llamados Corsini-Montfort o Poniatowski, le dio el capricho, habiendo ya visitado la isla de Córcega, cuna de Bonaparte, de ir a ver la isla de Elba, esa morada de Napoleón. Una tarde, pues, mandó desatar una falúa del anillo de hierro que la sujetaba al puerto de Liorna, recostóse en el fondo de aquella, bien envuelto en su capa, y dijo a los marineros estas únicas palabras: «¡A la isla de Elba!». La lancha se separó del puerto como la gallina de mar que abandona su nido, y al otro día desembarcaba Franz en Portoferrajo. Atravesó la isla imperial después de haber recorrido todas las huellas que allí dejara el paso del gigante y fue a embarcarse en Marciana. 2 horas después de haberse embarcado, volvió a saltar en tierra en la Pianosa, donde le aseguraron encontraría numerosas bandadas de perdices rojas. La caza fue pésima. Franz a duras penas logró matar algunas perdices muy flacas, y como todo cazador que se ha cansado en vano, volvióse a embarcarse, pero de un endiablado mal humor. «Ah, si vuestra excelencia quisiera», le dijo el patrón, «podría hacer una caza excelente». «¿Y en dónde?» «¿Veis aquella isla?», continuó el patrón extendiendo el brazo hacia el mediodía e indicando con el dedo una masa cónica que salía del centro del mar teñida de un bello azul oscuro. «¿Y bien? ¿Qué isla es esa?», preguntó Franz. «La de Montecristo», contestó el liornés. «Pero no tengo permiso para cazar en ella». «Tampoco hace falta, pues que está desierta». «Perbaco», dijo el joven, «una isla desierta en medio del Mediterráneo es una cosa curiosa». «Y natural, excelencia. Esa isla es un banco de rocas, y en toda ella no hay una fanega de tierra de labor». «¿Y a quién pertenece esa isla?» «A la Toscana». «¿Qué caza encontraré en ella?» «Miles de cabras salvajes». «¿Que se alimentan lamiendo las piedras?», dijo Franz con incrédula sonrisa. «No, que se alimentan de las hierbas, mirto y lentisco que brotan entre sus peñas». «Pero, ¿y en dónde dormiré?» «En tierra, en las grutas, o a bordo embozado en vuestra capa. A más de que, si su excelencia quiere, podremos partir concluida la caza. Lo mismo navegamos de noche que de día, y lo mismo con vela que con remo». Como le sobraba aún a Franz bastante tiempo, antes no se reuniría con su compañero y no tenía por qué pasar cuidado de su alojamiento en Roma, aceptó la proposición de desquitarse de la primera caza. Una vez resuelto, los marineros se dirigieron algunas palabras en voz baja. «¿Qué hay?», preguntó. «¿Ha sobrevenido algún estorbo?» «No», contestó el patrón, «pero debemos advertirle a vuestra excelencia que la isla está en rebelión». «¿Qué quiere decir eso?» «Eso quiere decir que, como Montecristo está inhabitado, sirve muy a menudo de escala a los contrabandistas y piratas que vienen de Córcega, de Cerdeña o de África. Por lo tanto, si se llegase a descubrir, por una casualidad cualquiera, nuestra arribada a la isla, nos veríamos precisados, cuando volviésemos a Liorna, de hacer una cuarentena de 6 días. «¡Diablo! Eso cambia del todo el aspecto de la cuestión. 6 días. Precisamente tantos como necesitó Dios para crear el mundo.
lo encuentro un plazo bastante largo. Pero, de otra parte, ¿quién irá a decir que su excelencia ha estado en Montecristo? Oh, no seré yo, por cierto, exclamó Franz. Ni nosotros tampoco, añadieron los marineros. En ese caso, vamos a Montecristo. El patrón mandó la maniobra, dirigiendo la proa hacia la isla. El barco empezó a bogar en derechura a ella. Franz esperó a que concluyese la operación y, una vez entrados en la nueva ruta, cuando las velas empezaron a hincharse al impulso del viento y cuando los 4 marineros se hubieron colocado en sus puestos, 3 en la proa y 1 en el timón, anudó el hilo interrumpido de la conversación. Amigo Gaetano, dijo al patrón, acabáis de decirme, según creo, que la isla de Montecristo sirve de refugio a los contrabandistas y piratas, lo que me parece una caza muy distinta de la de las cabras. Eso he dicho, señor, y es la pura verdad. Ya yo sabía la existencia de esos contrabandistas, pero creía al mismo tiempo que desde la toma de Argel y la destrucción de la Regencia, los piratas no existían más que en las novelas de Cooper y del capitán Marryat. Pues ha de saber vuestra excelencia que se engaña. Hay piratas lo mismo que bandidos, que se creen exterminados por el Papa León XII y no dejan por eso de detener a los viajeros hasta en las mismas puertas de Roma. ¿No habéis oído decir que, hace 6 meses, el encargado de negocios de Francia, cerca de la Santa Sede, había sido robado a 50 pasos de Velletri? Sí, por cierto. Pues bien, si vuestra excelencia habitase en Liorna, como nosotros, oiría decir de vez en cuando que un pequeño buque cargado de mercancías, o que un hermoso yate inglés que estaban esperando en Bastia, Portoferrajo o Civitavecchia, no ha llegado al punto de su destino, que no saben lo que ha sido de él, y que sin duda se habrá estrellado contra alguna roca. Ahora pues, esa roca que ha encontrado en el camino es una embarcación baja y oblonga, tripulada por 6 u 8 hombres que la han sorprendido o saqueado en una noche oscura y borrascosa. Al revolver algún islote salvaje e inhabitado, lo mismo que detienen y saquean los bandidos una silla de posta en la encrucijada de un bosque. Pero ¿cómo es? Repuso Franz, siempre tendido en la barca. ¿Cómo es que aquellos a quienes sobreviene semejante fracaso no dan el parte competente? ¿Cómo no piden venganza a los gobiernos francés, sardo o toscano contra esos piratas? ¿Por qué? Dijo Gaetano sonriendo. Sí, ¿por qué? Porque en primer lugar y por primera operación trasladan a su bordo todo lo que les conviene del buque o yate apresado. Luego atan de pies y manos a toda la tripulación. Sujetan al cuello de cada uno una bala de A-24, abren un agujero del diámetro de una barrica en la quilla del buque capturado, vuelven luego a subir al puente, cierran las escotillas y se pasan a su buque. Al cabo de 10 minutos la embarcación empieza a bambolearse y a gemir. Poco a poco se va hundiendo. Primero se sumerge un costado, luego otro. Vuelve a levantarse para volver a sumergirse y así sucesivamente hasta que se hunde del todo. De repente suena un estampido semejante al de un cañonazo. Es el aire que revienta el puente. Entonces la embarcación se agita cual un náufrago que lucha con las olas, pero que se hunde más y más a cada momento. Muy luego, el agua sumamente comprimida hasta entonces en aquella cavidad, se lanza por las aberturas semejante a esas columnas de líquido que arrojaría por sus agallas un gigantesco cetáceo. Por fin, lanza su postrer gemido, da la última vuelta sobre sí mismo y se sumerge excavando en el abismo un vasto embudo que se cierra poco a poco y acaba por borrarse del todo, en términos que al cabo de 5 minutos es preciso el ojo certero y penetrante de Dios para ir a encontrar en el fondo de aquel mar tranquilo el buque perdido. ¿Comprendéis ahora, continuó el patrón sonriendo, por qué el buque no entra en el puerto y por qué la tripulación no se queja? Si Gaetano hubiese contado todo eso antes de proponer la expedición, es probable que Franz lo hubiera reflexionado mucho antes de determinarse a ello. Pero la barca bogaba en dirección a la isla y le pareció cobardía al retroceder. Era Franz uno de esos hombres que jamás van en busca del peligro, pero que cuando éste les sale al encuentro, conservan su inalterable sangre fría para arrostrarle.
Era uno de esos hombres de ánimo tranquilo y que consideraba los peligros que podían sobrevenirle durante la vida, cual a su adversario en un duelo, calculando sus movimientos, estudiando su fuerza, que retrocede para tomar aliento si es cobarde, y, en fin, que conociendo todas las ventajas que tiene sobre su contrario, le mata a la primera estocada. «Bah», repuso, «he atravesado la Sicilia y la Calabria. He navegado 2 meses en el archipiélago y jamás he visto la sombra de un bandido ni de un pirata». «No creáis que yo haya dicho eso para haceros desistir de vuestro proyecto. No. Se me ha hecho una pregunta y he contestado». «Sí, mi querido Gaetano, lo creo muy bien. Y como vuestra conversación es sobremanera interesante y deseo disfrutarla la mayor parte posible del tiempo, vamos a Montecristo». Durante esta conversación se aproximaban con rapidez al término de su viaje. El viento venía fresco y en popa, y el buque hacía de 6 a 7 millas por hora. A medida que se iban aproximando, la isla parecía salir e ir creciendo del seno del mar, y a través de la atmósfera despejada, con los últimos rayos del día, se distinguían, como las balas en un arsenal, aquel grupo de rocas amontonadas, unas sobre otras, en cuyos intervalos se distinguían las matas de arbustos y mirtos. En cuanto a los marineros, aunque en apariencia perfectamente tranquilos, era evidente que tenían suma vigilancia y que estaban en continua alarma, pues su mirada investigaba el vasto espejo por el que se deslizaban, cuyo horizonte se veía poblado aquí y allí por algunas blancas velas pertenecientes a barquichuelos pescadores que se mecían en lontananza como una gaviota sobre la espumosa superficie de las olas. Apenas distarían 15 millas de Montecristo cuando empezó el sol a ocultarse tras la isla de Córcega, cuyas montañas se divisaban a la derecha, proyectando en el cielo su recortada sombra e iluminando aún la punta de aquella masa de piedras que, semejante al gigante Adamastor, se elevaban frente al barquichuelo. Poco a poco fue ascendiendo la sombra desde el mar y pareció que con ella se llevaba el último reflejo del día próximo a concluir. Llegó por fin el rayo luminoso a verse impelido hasta la punta del cono en que se detuvo un momento como el penacho inflamado de un volcán. En fin, la sombra, siempre ascendente, invadió progresivamente la cima, cual había invadido la base presentándose luego cual una montaña gris cuyo color se iba ennegreciendo más y más. Media hora después era ya completamente de noche. Felizmente los marineros estaban en su centro habitual y conocían hasta las más pequeñas rocas del archipiélago toscano, pero con todo, en medio de la profunda oscuridad que rodeaba al barquichuelo, Franz no era libre de dominar su inquietud. La isla de Córcega había desaparecido del todo, y la isla de Montecristo se había hecho invisible. Pero los marineros parecían tener, como el lince, la facultad de penetrar las tinieblas, y el piloto que dirigía el timón no daba muestras de la menor indecisión. Una hora se había pasado a poca diferencia desde la desaparición del sol, cuando Franz creyó apercibir a su izquierda, a 1/4 de milla distante, una masa oscura. Pero no podía distinguir lo que era. Temeroso, pues, de excitar la risa y burlas de los marineros si fuesen casualmente algunas nubes flotantes en vez de la tierra firme, guardó silencio. De repente apareció en ella un vivo resplandor. La tierra podía parecer una nube, mas el fuego no era un meteoro. «¿Qué significa esa luz?», preguntó Franz. «Silencio», dijo el patrón. «Es una hoguera». «Pero no decíais que estaba inhabitada». «Os dije que no tenía población fija, pero os añadí que es un punto de arribada para los contrabandistas». «¿Y para los piratas?» «Y para los piratas», continuó Gaetano repitiendo las palabras de Franz. «Por esta razón he dado orden de ir más allá, al lado opuesto, pues que esa hoguera, ahí donde la veis, está a nuestras espaldas». «Pero ese fuego», continuó Franz, «más me parece un motivo de seguridad que de inquietud. Si fuesen gentes que temiesen ser vistas, no irían a encender fuego». «Oh, lo que es eso no quiere decir nada», contestó Gaetano. «Si pudieseis juzgar, en medio de la oscuridad que nos envuelve, de la posición de la isla, veríais que tal como está colocada,
esa hoguera no puede ser vista ni desde la Córcega ni desde la Pianosa, sino desde alta mar. ¿Con que teméis que ese fuego nos indique mala compañía? Esto es lo que convendrá cerciorarse, replicó Gaetano con los ojos constantemente fijos en aquella estrella terrestre. ¿Y de qué manera? Vais a verlo. A estas palabras, Gaetano, en voz baja, conferenció con sus compañeros, y al cabo de 5 minutos de discusión ejecutaron en silencio una maniobra, con cuya ayuda viraron pronto de bordo. Entonces volvieron a tomar el camino que acababan de hacer, y apenas transcurrieron algunos segundos, después de este cambio, la hoguera desapareció en un recodo del terreno. Entonces el piloto, por medio del timón, dio al barquichuelo una nueva dirección con la que se aproximó visiblemente a la isla, de la que muy luego sólo se halló a distancia de unos 50 pasos. Gaetano amainó velas y la barca se mantuvo al pairo. Todas estas operaciones fueron ejecutadas en medio del mayor silencio, y desde que se cambió la dirección no se pronunció una sola palabra a bordo. Gaetano, al proponer la expedición, había cargado con la responsabilidad de sus resultas. Los otros 3 marineros no separaron un momento de él la vista, preparando los palos de virar, prontos, evidentemente, a huir a fuerza de remo, cosa no muy difícil gracias a la oscuridad. En cuanto a Franz, preparó sus armas con aquella sangre fría que ya le conocemos. Llevaba consigo una escopeta de 2 cañones y una carabina. Las cargó, aseguróse bien de los cebos y esperó. Durante este tiempo, el patrón se había despojado de su gabán y su camisa, y había sujetado al pantalón a su cintura, ahorrándose, por ir descalzo, el tiempo que hubiera tardado en quitarse sus zapatos y medias. Una vez en este traje, llevó un dedo a sus labios como indicando guardasen el mayor silencio, y deslizándose al mar, nadó hacia la playa con tanta precaución que era imposible oír el menor ruido. Tan solo podía seguirse su ruta por el surco plateado que promovía con sus movimientos. Mas luego hasta ese surco desapareció. Era evidente que Gaetano había tomado tierra. Todos los que quedaron en el barquichuelo permanecieron inmóviles durante media hora, transcurrida la cual vieron aparecer en la orilla y acercarse a la embarcación el mismo plateado surco. Pocos instantes después, Gaetano se había reunido con sus compañeros. «¿Qué hay?», dijeron a una Franz y los 3 marineros. «Son contrabandistas españoles, en cuya compañía se hallan 2 bandidos corsos». «¿Y qué relaciones pueden mediar entre bandidos corsos y contrabandistas españoles?» «¿Qué queréis?», replicó Gaetano con un tono de profunda caridad cristiana. «Es preciso ayudarse unos a otros. Con frecuencia, con mucha frecuencia, se encuentran acosados en tierra los bandidos por los gendarmes y carabineros. ¿Qué hacen entonces? Buscan una barca cualquiera, se refugian en ella, y en ella valientes muchachos como nosotros mismos vienen a pedirnos que les concedamos hospitalidad en nuestra casa flotante. ¿Cómo rehusarlo? Les recibimos con la más buena fe del mundo, y para mayor seguridad nos largamos mar adentro. Esto nada nos cuesta, y al fin y al cabo salvamos la vida, o al menos la libertad, a uno de nuestros semejantes, que cuando llega la ocasión reconoce el servicio que le hemos hecho y lo satisface indicándonos un sitio apto y seguro donde poder desembarcar nuestras mercancías sin temor de ser molestados por los curiosos. «Vaya, vaya», dijo Franz, «¿con que también sois algo contrabandista, mi querido Gaetano?» «¿Qué queréis, excelencia?», dijo con una sonrisa imposible de describir. «Bueno es saber de todo. Es preciso vivir». «En este caso os halláis en país conocido con los que ahora se encuentran en la isla de Montecristo». «Casi, casi. Nosotros los marinos somos como los francmasones. Nos reconocemos por medio de ciertas señales». «¿Y os parece que podemos desembarcar a nuestra vez sin ningún temor?» «Ninguno absolutamente. Los contrabandistas no son salteadores». «Pero esos 2 bandidos corsos», repuso Franz, calculando de antemano todos los peligros posibles. Dijo Gaetano, no es culpa suya si son bandidos. Quien la tiene es la justicia. ¿La justicia?,
Claro está, se les persigue por haber abierto un ojal y no otra cosa, como si no estuviese en la masa de la sangre de los corsos el vengarse. ¿Y qué entendéis por abrir un ojal? ¿Asesinar a un hombre? Dijo Franz continuando sus observaciones. Matar a un enemigo, repuso el patrón, lo que es ya muy diferente. Vaya, pues, dijo el joven, pidamos hospitalidad a los contrabandistas y a los bandidos. ¿Creéis que nos la concederán? ¿Quién lo duda? ¿Cuántos son? 3, y 2 los bandidos. Total, 5. Pues bien, son exactamente tantos como nosotros, y estamos en el caso de que si esos señores nos reciben de mala gana o con siniestras intenciones, tenemos fuerzas iguales y podremos por consiguiente defendernos. Con que, por última vez, a Montecristo. Está bien, pero permitidnos antes que tomemos algunas prevenciones. Como mejor os parezca, querido. Sois sabio como Néstor y prudente cual Ulises. No solo os lo permito, sino que os invito a ello. Corriente. Silencio, pues, dijo Gaetano. Todos callaron. Para un hombre que, como Franz, examinaba todas las cosas bajo su verdadero punto de vista, la posición, sin ser peligrosa, no dejaba de tener cierta gravedad. Encontrábase sumido en las tinieblas más profundas, aislado en medio del mar con unos marinos a quienes no conocía y que no tenían motivo alguno para serle adictos, que sabían llevaba en su cinto algunos miles de francos y que habían examinado 10 veces, si no con envidia, a lo menos con curiosidad, sus armas, que por cierto eran muy hermosas y buenas. Por otro lado, iba a abordar, sin otra escolta que aquellos hombres, a una isla que llevaba un nombre religioso en extremo, pero que no prometía, gracias a los contrabandistas y bandidos, ofrecer otra hospitalidad que la que halló Cristo en el Calvario. Además, aquella historia de embarcaciones echadas a pique y que él creyera exagerada siendo de día, le parecía más probable por la noche. Así pues, colocado entre este doble peligro, tal vez imaginario, tal vez real, no perdía de vista a aquellos hombres ni soltaba sus manos del fusil. Mientras tanto, los marineros habían izado velas y emprendido de nuevo su ruta, que cortaran diferentes veces yendo y viniendo. A través de la oscuridad, Franz, habituado ya un poco a las tinieblas, distinguía el gigante de granito que iban costeando. Luego, en fin, revolviendo de nuevo la punta de una roca, apercibió el fuego que brillaba más resplandeciente que nunca y a cuyo alrededor estaban sentadas 4 o 5 personas. Los reflejos de la hoguera se extendían y dilataban hasta unos 100 pasos en el mar. Gaetano fue costeando la luz, manteniéndose siempre en el punto menos iluminado. Mas bien pronto se colocó frente a frente del hogar, dirigiéndose a él en derechura, y entró con impavidez en el cerco luminoso, entonando una trova marítima cuyo estribillo cantaban en coro los marineros. A la primera palabra de la canción, los individuos sentados alrededor de la hoguera se levantaron y acercaron al desembarcadero. Fijó sus ojos en el barquichuelo, cuya fuerza trataban evidentemente de juzgar y de adivinar sus intentos. Pronto parecieron haber hecho el examen suficiente, pues que volvieron las espaldas, yendo a sentarse nuevamente junto a la hoguera en la cual estaban asando una cabra entera. Un solo hombre quedóse de pie en la orilla. En cuanto hubo llegado la falúa a distancia de unos 20 pasos de la orilla, el hombre que quedara en la playa hizo maquinalmente con su carabina el ademán de un centinela que oye llegar una patrulla. Púsose en guardia y gritó en patués sardo: —¿Quién vive? Franz preparó con la mayor serenidad su escopeta de 2 tiros. Gaetano cambió entonces con aquel hombre algunas palabras de las que nada comprendió el viajero, pero que evidentemente le concernían. —¿Su excelencia? —preguntó el patrón—, ¿quiere nombrarse o guardar el incógnito? —Mi nombre debe quedar del todo desconocido para esa gente —contestó Franz—. Decidles tan solo que soy un francés que viaja por divertirse. En cuanto Gaetano hubo transmitido esta contestación, el centinela dio una voz a uno de los hombres sentado delante del fuego, que se levantó al momento, desapareciendo tras de las rocas. Hubo un momento de silencio. Cada uno parecía ocupado en sus negocios. Franz en su desembarco,
los marineros en recoger sus velas, los contrabandistas en su cabrito. Pero en medio de esta aparente indiferencia todos se observaban mutuamente. El hombre que se había alejado apareció de repente por el lado opuesto a aquel por el que había desaparecido. Hizo con la cabeza un signo al centinela, que se volvió y se contentó con sólo pronunciar estas palabras: «S'accomodi». El s'accomodi italiano es intraducible. Quiere decir a la vez: venid, entrad, sed bienvenido, estáis en vuestra casa, sois el amo. El s'accomodi es como aquella frase turca de Molière que tanto admira el campesino hidalgo por la multitud de sinónimos que abraza. Los marineros no se lo hicieron repetir y en 4 golpes de remo el barco dio fondo. Gaetano bajó a la arena, cambió algunas palabras más en voz baja con el centinela y sus compañeros saltaron uno después de otro, llegando por fin el turno a Franz. Llevaba éste una de sus escopetas cruzada a la espalda en forma de bandolera, Gaetano la otra, y uno de los marineros su carabina. Su traje participaba del artista y del dandy a la vez, así que no inspiró a los huéspedes sospecha alguna, y por consiguiente tampoco les ocasionó inquietud. Amarraron la barca a la ribera y adelantaron algunos pasos para encontrar punto en que establecer un cómodo vivac. Pero sin duda, el lugar a que se encaminaban no era a gusto del contrabandista, que estaba de centinela, porque gritó a Gaetano: «Por otro lado, mi amigo». Gaetano balbuceó alguna excusa y sin insistir más se dirigió hacia el lado opuesto, mientras que 2 marineros, para alumbrar el camino, iban a encender 2 antorchas en el hogar. Andaron como unos 30 pasos e hicieron alto en una pequeña explanada rodeada de rocas, en que habían arreglado una especie de tinglados a propósito para servir de garitas, en las que hacían centinelas sentados. En el centro amontonaron algunos troncos de olivo y espesos ramajes de mirto. Franz acercó a ellos una antorcha y dedujo por un montón de cenizas que allí vio que no eran ellos los primeros en reconocer tan delicioso lugar y que era allí probablemente donde se albergaban habitualmente los nómadas visitadores de la isla de Montecristo. Por lo que hace a los sucesos que esperaba, nada había acontecido. En cuanto hubo puesto el pie en tierra firme, en cuanto hubo visto las disposiciones, si no amistosas, al menos indiferentes de sus huéspedes, había desaparecido toda su preocupación, y al olor de la cabra que asaban en el vivac próximo, la preocupación se había convertido en apetito. Dijo algunas palabras acerca de este nuevo incidente a Gaetano, quien le respondió que nada había más fácil que una cena, cuando se tenía, como les sucedía a ellos, en su barca, pan, vino, 6 perdices y un buen fuego para asarlas. Por otra parte, añadió, si vuestra excelencia encuentra tan incitativo el olor de la cabra, puedo ir a ofrecer a nuestros vecinos 2 aves por un trozo de su cuadrúpedo. Sí, marchad, Gaetano, marchad, dijo Franz. Habéis nacido verdaderamente con el genio de la negociación. Durante este tiempo los marineros habían arrancado muchos montones de hierba seca y ramas de encina que aplicaron al fuego, que presentó a poco rato una hoguera bastante respetable. Franz esperaba con impaciencia la vuelta del patrón, cuando éste se presentó dirigiéndose a él con aire preocupado. ¿Y bien?, preguntó Franz. ¿Qué tenemos? ¿Rechazan nuestra oferta? Al contrario, dijo Gaetano. El jefe, a quien se le ha dicho que sois un joven caballero francés, os invita a cenar con él. Pues bien, exclamó Franz, no seré yo quien rehúse, tanto más cuanto que llevo mi parte de la cena. Oh, no es eso. Tiene comida abundante, sino que añade al convite a su casa una singular condición. ¿A su casa?, replicó el joven. ¿Ha mandado acaso edificar una casa? No, mas sin embargo no deja de tener un sitio bastante cómodo, según me han asegurado. ¿Conocéis a este jefe? He oído hablar de él. ¿Bien o mal? De ambos modos. Diablo, ¿y qué condición es la que me impone? Que os dejéis vendar los ojos y que no os quitéis la venda hasta que él mismo os lo diga. Franz sondeó cuanto le fue posible la mirada de Gaetano para saber lo que ocultaba aquella proposición.
Ah, diantre, replicó éste respondiendo al pensamiento de Franz. Bien lo conozco. La cosa merece reflexionarse. ¿Qué haríais vos en mi lugar? Exclamó el joven. Yo, que nada tengo que perder, iría. ¿Con qué aceptaríais? Sí, aunque no fuese más que por curiosidad. ¿Sí? Luego en ese jefe hay que ver algo de curioso. Escuchad, dijo Gaetano bajando la voz. No sé si será cierto lo que se cuenta. Y se detuvo mirando a su alrededor para ver si era escuchado. ¿Y qué se cuenta? Que ese jefe habita un palacio subterráneo, al lado del cual el palacio Pitti es bien poca cosa. Soñáis, dijo Franz sentándose. Oh, no es un sueño, continuó el patrón. Es realidad. Cama, el piloto del San Fernando, entró en él un día y salió maravillado, diciendo que tales tesoros no existen sino en los cuentos de las hadas. ¿Sabéis? Dijo Franz, que con semejantes palabras me haríais descender a la caverna de Alí Baba. Os repito lo que me han dicho, excelencia. ¿Con que me aconsejáis que acepte? Oh, no digo eso. Su excelencia hará lo que mejor le parezca, pues yo no quisiera aconsejarle en semejante ocasión. Franz reflexionó algunos instantes. Comprendió que aquel hombre tan rico no podía intentar nada contra él, que sólo llevaba algunos miles de francos, y como no veía en todo esto sino una excelente cena, aceptó. Gaetano fue a llevar la respuesta. Sin embargo, ya lo hemos dicho, Franz era prudente. Así pues, trató de adquirir todos los detalles posibles acerca de aquel huésped misterioso. Volvióse, pues, hacia el marinero, que había desplumado las perdices cuando este diálogo, con la gravedad de un hombre orgulloso de ejercer sus funciones, y le preguntó dónde habían podido abordar aquellos hombres, puesto que no se veía ni barca ni tartana. No os inquietéis por eso, dijo el marinero. Conozco la embarcación que montan. ¿Es bonita? Deseo a su excelencia una semejante para dar una vuelta al mundo. ¿De qué fuerza es? Casi de más de 100 toneladas. Por lo demás es un buque de capricho. Un yate, como dicen los ingleses, pero construido de manera que puede contrarrestar al mar en todos tiempos. ¿Dónde ha sido construido? Lo ignoro. Sin embargo, creo que es genovés. ¿Y cómo es que un jefe de contrabandistas, continuó Franz, se atreve a construir un yate destinado a su comercio en el puerto de Génova? Yo no he dicho, dijo el marinero, que el dueño de ese yate fuese un jefe de contrabandistas. Ya se ve que no, pero lo ha dicho Gaetano, si no he oído mal. Gaetano había visto la tripulación de lejos, pero aún no había hablado con nadie. ¿Y si ese hombre no es jefe de contrabandistas, qué es entonces? Un señor muy rico que viaja por gusto. Vaya, pensó Franz. El personaje es mucho más misterioso ahora, puesto que las opiniones acerca de él son diferentes. ¿Y no sabríais decirme su nombre? Continuó Franz. Cuando se le pregunta contesta que se llama Simbad el Marino, pero dudo que sea su verdadero nombre. ¿Simbad el Marino? Sí. ¿Y dónde habita? En el mar. ¿De qué país es? No lo sé. ¿Le habéis visto? Algunas veces. ¿Qué clase de hombre es? Su excelencia juzgará por sí mismo. ¿Y dónde me va a recibir? Sin duda en ese palacio subterráneo de que os ha hablado Gaetano. ¿Y nunca habéis tenido curiosidad, cuando habéis arribado aquí y hallado la isla desierta, de procurar penetrar en ese palacio encantado? Oh, sí, por cierto, replicó el marinero, y más de una vez. Pero nuestras pesquisas han sido inútiles. Hemos registrado la roca por todos lados, y no hemos encontrado la más mínima abertura. Por otra parte, dicen que la puerta no se abre con llave, sino por medio de una palabra mágica. Vamos, heme aquí decididamente transformado en un héroe de las 1001 noches, balbuceó Franz. Su excelencia os espera, dijo una voz a su espalda que reconoció por la del centinela. Acompañaban al recién venido dos hombres pertenecientes a la tripulación del yate. Por toda respuesta, Franz sacó su pañuelo del bolsillo y lo presentó al que le había hablado. Este, sin decirle una palabra siquiera,
Le vendó los ojos con un cuidado que indicaba el temor de cometer alguna indiscreción, después de lo cual le hizo jurar que no trataría de quitarse la venda hasta tanto que se lo dijera su jefe. Franz lo juró. Entonces los dos hombres le cogieron cada uno por un brazo, y empezó a caminar guiado por ellos y precedido del centinela. Después de andar unos 30 pasos, conoció a causa del fuerte calor de la hoguera y del olor cada vez más apetitoso de la cabra que pasaba por delante del vivac. Le hicieron continuar caminando unos 50 pasos más, avanzando evidentemente hacia el lado por donde no habían querido dejar pasar a Gaetano, cuya prohibición se explicaba entonces perfectamente. Pronto conoció Franz, por el cambio de atmósfera, que entraba en un subterráneo. Al cabo de algunos segundos de marcha, oyó un crujido y le pareció que la atmósfera cambiaba de nuevo, volviéndose tibia y perfumada. En fin, sintió que sus pies pisaban una alfombra blanda y tupida. Entonces sus guías le abandonaron. Hubo un momento de silencio, y una voz dijo en buen francés, aunque con acento extranjero: «Señor mío, bienvenidos seáis a mi casa. Podéis quitaros la venda». Como ya se figurarán nuestros lectores, no aguardó Franz a que se le repitiese segunda vez esta invitación. Desanudándose el pañuelo, y se encontró enfrente de un hombre de 38 a 40 años, vestido con un traje griego, es decir, un casquete encarnado con una larga borla de seda azul, una túnica de terciopelo negro bordada de oro, calzones de color de sangre muy anchos, polainas del mismo color bordadas de oro como la túnica, y babuchas amarillas. Un magnífico chal de cachemira le ceñía la cintura, y pendía de este chal una pequeña daga aguda y algo encorvada. Aunque de una palidez lívida, tenía este hombre una fisonomía notablemente hermosa. Sus ojos eran vivos y penetrantes. Su nariz, recta y casi al nivel de la frente, indicaba el tipo griego en toda su pureza, y sus dientes blancos como perlas resaltaban mucho más bajo el negro bigote que los cubría. Un no sé qué de extraño tenía aquella palidez. Hubiérase dicho que era la de un hombre encerrado largo tiempo en una tumba y que aún no había podido recobrar el color de los vivos. Sin ser de gran estatura, era muy bien formado, y como todos los hombres del mediodía, tenía las manos y los pies pequeños. Pero lo que más asombró a Franz, que tomara por un sueño todo lo que le había dicho Gaetano, fue la suntuosidad y magnificencia del mueblaje. Toda la habitación estaba forrada de una tela turca de color carmesí, bordada de grandes flores de oro. En un lado había una especie de diván sobre el cual estaba colocado un trofeo de armas árabes adornado con resplandecientes piedras preciosas. Del techo colgaba una lámpara de cristal de Venecia de una forma y de un color encantadores, y los pies reposaban sobre una alfombra de Turquía en la que se sumergían hasta el tobillo. Unas trampas cubrían la puerta por donde Franz había entrado, viéndose a través de otra puerta una segunda habitación que parecía espléndidamente iluminada. El jefe dejó por un instante a Franz entregado a su sorpresa, devolviéndole al propio tiempo su examen, pues no dejaba un momento de mirarle con suma atención. «Caballero», le dijo al fin, «os pido 1000 veces perdón por las precauciones que os han exigido para introduciros en mi casa. Pero, como la mayor parte del tiempo está desierta esta isla, si el secreto de esta morada fuese conocido, sin duda la hallaría al volver en muy mal estado, lo cual me sería muy desagradable. No tanto por la pérdida que esto me causaría, como porque ya no tendría la certeza de poder separarme de los demás hombres y aislarme del todo cuando así lo deseo. Ahora voy a procurar haceros olvidar la pequeña contrariedad que no dudo habréis sufrido, ofreciéndoos lo que seguramente no esperabais hallar, es decir, una cena bastante regular y una buena cama». «A fe mía, querido huésped», respondió Franz, «que no se os debe excusar por eso. Siempre he visto que se vendaba los ojos a las personas que penetraban en los palacios encantados. Ahí tenés sino a Raúl en los hugonotes, y verdaderamente no tengo por qué quejarme, pues lo que me mostráis es digno de las maravillas de las 1001 noches.
Pues yo os diré como Lúculo. Si hubiese sabido que tendría el honor de vuestra visita, me hubiera preparado para ella. Pero en fin, tal como es mi choza, la pongo a vuestra disposición, y os ofrezco mi frugal cena con toda cordialidad. Alí, ¿puedes ya servirnos? En aquel mismo instante la trampa se levantó y un negro de la nubia, de color de ébano, vestido con una sencilla túnica blanca, hizo señas a su amo de que podía pasar al comedor. Ahora, dijo el desconocido a Franz, no sé si sois de mi opinión, pero me parece que no hay nada más desagradable que tener una conferencia de 2 o 3 horas sin saber con qué nombre llamarse. Me son demasiadas caras las leyes de la hospitalidad para atreverme a preguntaros el vuestro, y os ruego solamente que me designéis un nombre cualquiera, por medio del cual pueda dirigiros la palabra. En cuanto a mí, os diré que acostumbran a llamarme Simbad el marino. Y yo, replicó Franz, os diré que, como no me falta para estar en la situación de Aladino, más que la lámpara maravillosa, no veo que nada se oponga a que por ahora me llaméis Aladino. Además, esto me servirá para no salir del Oriente, a donde creo haber sido transportado por medio del poder de algún buen genio. Pues bien, señor Aladino, exclamó el extraño anfitrión, ya habéis oído que la cena estaba pronta. Dignaos, pues, tomaros la molestia de pasar al comedor. Vuestro humilde servidor os precede para mostraros el camino. Y en efecto, a estas palabras, levantando la trampa, Simbad echó a andar delante de Franz. Este marchaba de encanto en encanto. La mesa estaba espléndidamente servida. Una vez convencido de este punto importante, dirigió los ojos a su alrededor. El comedor era menos espléndido que la sala que acababa de abandonar. Era todo de mármol, con bajos relieves antiguos de gran valor, y en los 4 ángulos de la habitación 4 magníficas estatuas ostentaban sobre sus cabezas otros tantos canastos que contenían, en forma de pirámide, diversas frutas, ananas de Sicilia, granadas de Málaga, naranjas de las Islas Baleares, abridores de Francia y dátiles de Túnez. En cuanto a la cena, se componía de un faisán asado y rodeado de mirlos de Córcega, un jamón de jabalí con jaletina, un cuarto de cabra a la tártara, un magnífico rodaballo y una enorme langosta. Los intermedios de los grandes platos se veían ocupados por otros más pequeños que componían los entremeses. Las fuentes eran de plata, los platos de porcelana del Japón. Franz se frotó los ojos para asegurarse de que no era un sueño todo lo que ante sus ojos tenía lugar. Alí era el único sirviente, y por cierto que no lo desempeñaba mal. Sí, replicó Simbad, haciendo los honores a su cena con desembarazo. Sí, este es un pobre diablo que me profesa mucho afecto. Se acuerda de que le he salvado la vida, y como según parece iba a perder la cabeza, me ha guardado algún reconocimiento por habérsela conservado. Aunque no entendiese el francés, Alí conoció por las miradas de Simbad que hablaba de él. Se acercó, pues, a la mesa, tomó una mano de su bienhechor y la besó. —¿Y pasaría a vuestros ojos por indiscreto, señor Simbad —dijo Franz—, si preguntase en qué circunstancia habéis hecho tan buena acción? —Oh, Dios mío, bien sencillo es —replicó Simbad—. Según parece, este truhán había rondado el serrallo del bey de Túnez más cerca de lo que le convenía a un tunante de su color. De suerte que fue condenado por el bey a que se le cortase la lengua, una mano y la cabeza. La lengua el primer día, la mano el segundo y el tercero la cabeza. Yo siempre había deseado, con ansia, tener a mi servicio un mudo. Esperé a que tuviese la lengua cortada, y fui a proponer al bey que me le diese en cambio de un magnífico fusil de 2 cañones que el día anterior me pareció excitaba en su Alteza los deseos de poseerle. Vaciló un instante. Tanta era su gana de acabar con el pobre diablo. Pero añadí al fusil un cuchillo de caza inglés, con el cual había hecho pedazos el yatagán de su Alteza, y entonces, vencido por mis ofertas, se decidió a concederle el perdón de la mano y de la cabeza, bajo la condición de que no volviera a poner los pies en Túnez.
La recomendación era inútil, pues en cuanto apercibe las costas de África, se refugia en la Sentina y no vuelve a aparecer hasta que se ha perdido de vista la tercera parte del mundo. Franz permaneció un momento mudo y reflexivo, no sabiendo qué pensar de la bondad cruel con que Simbad acababa de hacerle aquel relato. «Y así como el marino, cuyo hombre habéis tomado», dijo cambiando de conversación, «¿pasáis vuestra vida viajando?» «Sí, es un voto que hice en un tiempo en que no creía poderlo cumplir», dijo sonriendo el desconocido. «También tengo hechos algunos votos más como este, los cuales espero que se cumplirán a su vez». Aunque Simbad pronunció estas palabras con la mayor sangre fría, sus ojos lanzaron una mirada de extraña ferocidad. «¿Habéis sufrido mucho, caballero?», preguntó Franz. Simbad se estremeció y le miró fijamente. «¿En qué lo conocéis?», preguntó. «En todo», replicó Franz. «En vuestra voz, en vuestra mirada, en vuestra palidez y en la vida que lleváis». «¿Yo? Si llevo la vida más feliz que darse pueda, una verdadera vida de bajá. Soy el rey, el verdadero rey de la creación. Me gusta un lugar, me quedo en él. Me fastidio, parto. Soy libre como el pájaro, y como él tengo alas. Las personas que me rodean me obedecen a la más mínima señal. De vez en cuando me divierto en burlarme de la justicia, libertando de sus garras a algún bandido a quien busca, o algún criminal a quien persigue. A más de eso, tampoco me falta mi justicia baja y alta, sin prórroga ni apelación, que condena o que absuelve, y con la cual nadie tiene nada que ver. ¿La vida que llevo, decís? Oh, si hubieseis disfrutado de ella, ni anhelaríais otra, ni volveríais al mundo, a ese mundo tan miserable, a menos, sin embargo, que debieseis, como yo, realizar en él algún proyecto. ¿Tal vez una venganza?, dijo Franz. Simbad arrojó al joven una de esas miradas que penetran hasta lo más profundo del corazón y del pensamiento. «¿Y por qué una venganza?», preguntó. «Porque», continuó Franz, «me parecéis un hombre que, perseguido por la sociedad, tiene que arreglar con ella alguna cuenta terrible». «Oh, desechad semejante absurdo», exclamó Simbad riendo y mostrando sus dientes blancos y agudos. «Tal como me veis, soy una especie de filántropo, y acaso algún día vaya a París, aunque solo sea para reunirme con Aper y con el hombre de la pequeña capa azul». «¿Y será probablemente la primera vez que hacéis ese viaje?» «Oh, sí. A decir verdad no soy de los más curiosos, pero os aseguro que no es culpa mía. Si he tardado tanto, un día u otro será». «¿Y pensáis hacerlo pronto?» «Esto es lo que no sé, porque depende de las circunstancias sometidas a algunas inciertas combinaciones». «Mucho me complacería hallaros en la corte francesa, y con tanto más motivo cuanto procuraría devolveros la amable hospitalidad que me dais en Montecristo». «Con mucho gusto aceptaría vuestra oferta», replicó Simbad, «pero desgraciadamente si voy será de incógnito». Próxima a concluirse estaba ya la cena, y en verdad que parecía haber sido servida expresamente para Franz, porque apenas gustara el desconocido de alguno que otro plato de los que había ofrecido en su espléndido festín, y al que el inesperado convidado había hecho también honores. Al concluir, Alí trajo los postres, o más bien tomó las canastas de las cabezas de las estatuas y las puso sobre la mesa, colocando entre dos de ellas una copa de oro cubierta con una tapadera del mismo metal. El respeto con que había traído Alí esta copa despertó la curiosidad de Franz. Levantó la tapadera y vio una especie de pasta de color verde que le era del todo desconocida. Volvió entonces a colocar la tapadera, quedando tan ignorante de lo que contenía después de haberla cubierto como antes de descubrirla. Ocurriósele en aquel momento mirar a su huésped, y éste, que se sonreía de su admiración, le dijo: «Querido mío, difícil me parece que os sería adivinar cuál es la clase de alimento que en esa copa se encierra». «En efecto». «Pues bien, esa especie de confite verde no es sino la ambrosía que debe servir en la mesa de Júpiter». «Pero esa ambrosía», dijo Franz, «al pasar por la mano de los hombres, precisamente, debe haber perdido su nombre celestial para tomar un nombre humano».
Servíos, pues, indicarme cómo se llama entre los hombres ese manjar de los dioses, hacia el cual, por otra parte, no siento gran simpatía. He ahí justamente lo que revela vuestro origen material, exclamó Simbad. Muy a menudo pasamos junto a la felicidad sin verla, sin mirarla, o si la hemos visto y mirado, sin conocerla. Vamos a ver. ¿Sois positivista y el oro es vuestro dios? Quitad esa pasta, y láminas del Perú, de Guzcarate y de Golconda se presentarán a vuestros ojos. ¿Sois poeta? Quitadla de nuevo, y desaparecerán las barreras de lo posible. El infinito desplegará ante vuestros ojos sus dilatadas llanuras. Recorreréis con el corazón palpitante de placer, con la mente henchida de libertad, los campos sin límites de la fantasía. ¿Sois ambicioso? ¿Corréis tras las grandezas de la tierra? Quitadla de nuevo y en una hora seréis rey, y no rey de un pequeño estado oculto en un rincón de Europa, como la Francia, la España o la Inglaterra, sino rey del mundo, rey del universo, rey de la creación. Vuestro trono estará colocado en la cima del monte donde Satanás llevó a Jesús, y sin tener necesidad de rendirle homenaje, sin veros obligado a besarle las garras, seréis el soberano dueño de todos los reinos de la tierra. Decidme ahora, ¿os seducen los cuadros que os presento? En todo caso, para que una pronta realización acompañe mis palabras, no hay más que hacer esto. Mirad. Y luego de pronunciadas estas palabras, descubrió Simbad la copa de oro que encerraba el tan encomiado manjar. Tomó un poco de aquel mágico confite con una cucharita de café, llevóselo a la boca y lo saboreó lentamente, con los ojos medio cerrados y la cabeza inclinada hacia atrás. Franz le dejó todo el tiempo necesario para saborear aquel manjar favorito. Cuando le vio, algún tanto repuesto, exclamó: «Pero, en fin, ¿qué manjar es ese tan precioso?» «¿Habéis oído hablar del viejo de la montaña?», le preguntó su huésped. «¿El mismo que intentó asesinar a Felipe Augusto?» «Sin duda». «Pues bien, ya sabéis que reinaba en un rico valle dominado por la montaña cuyo nombre pintoresco había tomado. En ese valle había magníficos jardines plantados por Hasseu Ben Salah, y en el centro de estos jardines se levantaban ricos y aislados cenadores. En estos cenadores, pues, hacía entrar a sus elegidos, y allí les hacía comer, según dice Marco Polo, cierta hierba que los transportaba al paraíso en medio de flores siempre abiertas, de frutos siempre sazonados, de mujeres siempre vírgenes. Ahora, pues, lo que aquellos jóvenes bienaventurados tomaban por la realidad era sueño, pero un sueño tan dulce, tan embriagador, tan voluptuoso, que se vendían en cuerpo y alma al que se lo había proporcionado, y obedeciendo sus órdenes como a las de Dios, iban a clavar sin compasión el homicida puñal en el pecho de la víctima que su amo les mostraba con el dedo, muriendo después en los tormentos sin quejarse, con la única idea de que la muerte que sufrían no era sino una transición a aquella vida de delicias, de la cual esa hierba santa que ante vos tenéis les había dado una idea. «En ese caso», exclamó Franz, «será el hachís. Ya le conozco, es decir, de nombre». «Justamente habéis dicho la palabra, señor Aladino. Es el hachís, el mejor y más puro que se fabrica en Alejandría. El hachís de Abu Ghor, el gran fabricante, el hombre único, hombre a quien se debería edificar un eterno y magnífico monumento con la siguiente inscripción: al fabricante de la felicidad, el mundo reconocido». «¿Creeréis que me van entrando deseos de probar por mí mismo lo que hay de real o exagerado en vuestras palabras?» «Juzgad por vos mismo, mi querido huésped, juzgad, pero no os fiéis de la primera experiencia. Lo mismo que en todas las cosas, es preciso acostumbrar los sentidos a una impresión nueva, dulce o violenta, triste o alegre. Hay una lucha de la naturaleza contra esa divina sustancia, pues aquella no está acostumbrada a la alegría y antes bien se inclina al dolor. Es preciso que la naturaleza, vencida, sucumba al combate. Es preciso que la realidad suceda al sueño, y entonces el sueño reina. Entonces es el sueño el que vuelve vida y la vida sueño. Pero qué diferencia hay en esta transfiguración,
es decir, comparando los dolores de la existencia real con los goces de la existencia ficticia. Ya no querríais vivir más, y siempre querríais soñar. Cuando abandonéis vuestro mundo por el mundo de los demás, os parecerá que pasáis de una primavera napolitana a un invierno de la Laponia. Os parecerá abandonar el paraíso por la tierra, el cielo por el infierno. Probad el hachís, mi querido huésped, probadlo. La sola contestación de Franz fue tomar una cucharada del maravilloso manjar, en igual cantidad, poco más o menos, que la tomara el otro, y llevarla a su boca. «¡Diablo!», exclamó después de haber tragado aquel divino manjar. «No sé aún si el resultado será tan agradable como decís, pero la cosa no me parece tan sabrosa como afirmáis». «¿Y sabéis por qué nos parece tan sabrosa? Porque vuestro paladar no está aún acostumbrado a la sublimidad de la sustancia que gusta. Decidme, ¿acaso habéis comido con gusto desde la primera vez las ostras, el té, las truchas, todo lo que habéis anhelado después? ¿Comprendéis acaso a los romanos que sazonaban los faisanes con asa fétida y a los chinos que comen nidos de golondrinas? Pues bien, lo mismo sucede con el hachís. Comedle por espacio de 8 días, y al cabo de este tiempo, ningún alimento del mundo os parecerá reunir la delicadeza de ese gusto que hoy se os figura desabrido y nauseabundo. Ahora, si os parece, pasemos a esa habitación cercana, es decir, a vuestro cuarto, donde Alí nos servirá el café y nos dará pipas. Los dos se levantaron, y mientras el llamado Simbad daba algunas órdenes a su criado, Franz entró en dicha habitación. Estaba ésta amueblada con sencillez, aunque no por eso menos ricamente. Era de forma circular, y un gran diván la rodeaba. Divanes, paredes y pavimentos, todo se hallaba cubierto por pieles magníficas, tupidas y blandas como los más muelles tapices. Había pieles de león del Atlas, de pobladas crines, pieles de tigre de Bengala de hermosas y marcadas rayas, pieles de pantera del Cabo, manchadas graciosamente como la que se apareció al Dante. En fin, pieles de oso de la Siberia y de zorros de Noruega, y todas ellas estaban arrojadas unas sobre otras con profusión, de manera que los pies parecían descansar sobre el césped más espeso y reposar sobre la cama más blanda. Los dos se recostaron sobre el diván. Oucas con tubos de jazmín y boquillas de ámbar estaban a la altura de la mano, dispuestos para no tener el trabajo de fumar 2 veces en el mismo. Tomaron uno de ellos cada uno, encendiólos Alí y salióse luego en busca del café. Reinaron algunos instantes de silencio, durante los cuales se dejó Simbad apoderar por las ideas que vagaban siempre por su mente, ideas que ni un momento le dejaban de ocupar aun cuando se estuviese entretenido en la más acalorada conversación. Por lo que toca a Franz, se entregó también durante aquellos instantes a esa especie de natural abandono y muda languidez en que se cae siempre al fumar un tabaco excelente, que parece llevarse con el humo todas las penas del corazón y devolver en cambio todos los pensamientos al alma. Alí sirvió el café. «¿Cómo os gusta más?», dijo el desconocido, «¿a la francesa o a la turca? ¿Fuerte o ligero? ¿Dulce o con poco azúcar? ¿Pasado o en el momento de hervir? A vuestra elección. Lo hay preparado de todos modos». «Pues entonces lo tomaré a la turca», respondió Franz. «Y en verdad que hacéis divinamente», exclamó su huésped. «Esto prueba que tenéis disposiciones para la vida oriental». «Ah, los orientales. Esos son en el mundo los que saben vivir. En cuanto a mí», añadió con una de esas sonrisas que no se escapaban al joven, «cuando haya concluido mis asuntos en París, iré a buscar mi tumba en Oriente. Y si queréis encontrarme, será preciso que vayáis a buscarme al Cairo, a Bagdad o a Isfahán». «Y por cierto», dijo Franz, «que creo que será la cosa más fácil del mundo, pues me parece que me han colocado alas de águila, y con estas alas daría una vuelta por todo el globo en menos de 24 horas. «¡Ja, ja! El hachís va operando. Entonces creedme, desplegad vuestras alas y elevaos hasta la cerúlea esfera. No temáis, no. El hachís vela por vos. Y si, como las de Ícaro, vuestras alas se derriten al sol, aquí estamos para recibiros». Dicho esto, dirigió en árabe algunas palabras a Alí, que haciendo un signo de obediencia se retiró, mas sin salir del aposento.
Por lo que toca a Franz, una extraña transformación se operaba en él. Toda la fatiga física de aquel día, toda la preocupación de espíritu que en él habían hecho nacer los acontecimientos de la noche, desaparecía como en un primer momento de reposo, donde se ve lo suficiente para sentir venir el sueño. Su cuerpo parecía adquirir una ligereza inmaterial, su imaginación se aclaraba de una manera extraña, sus sentidos parecían aumentar sus facultades. Poco a poco íbase ensanchando ante sus ojos el horizonte. No aquel horizonte sombrío y negruzco cubierto por las nieblas de un vago e indefinible terror, sino un horizonte azul, transparente, vasto, con todo el azul e inmensidad del mar, con todo el brillo y luz del sol, con todo el aroma y perfume de la brisa. A poco, arrullado por los cantos de sus marineros, cantos tan dulces y tan puros que se parecían a un coro de celestes vírgenes, veía aparecer la isla de Montecristo, no ya como un escollo amenazador sobre las olas, sino como un oasis perdido en el desierto. Luego, a medida que la barca se acercaba, los cantos se volvían más numerosos, porque una armonía divina y misteriosa subía desde aquella isla hasta Dios, como si alguna hada como Lorelai o algún encantador como Anfión hubiese querido atraer a ella una alma o edificar una ciudad. Al fin la barca tocó la orilla, pero sin esfuerzo, sin sacudimiento, así como los labios tocan los labios, y Franz se imaginó entrar en la gruta sin que cesase aquella encantadora música. Bajó, o más bien pareció bajar algunos escalones, respirando un aire fresco y embalsamado como el que debía reinar alrededor de la gruta de Circe, compuesto de tales perfumes que extasían, de tales ardores que abrasan, y volvió a ver todo lo que había visto antes de su sueño, desde Sinbad, el huésped fantástico, hasta Alí, el servidor mudo. Después le pareció que todo se borraba, y confundía ante sus ojos como las últimas sombras de una linterna mágica que se apaga, encontrándose en la habitación de las estatuas, iluminada solamente por una de estas lámparas antiguas que velan en medio de la noche el sueño de la voluptuosidad. Eran aquellas estatuas ricas en forma de lujuria y de poesía, de ojos magnéticos, de sonrisa lasciva, de undosa y abundante cabellera. Representaban Fritze, Cleopatra, Mesalina, las tres más hermosas cortesanas, y en medio de aquellas sombras impúdicas se deslizaba, como un rayo puro, como un ángel cristiano en medio del Olimpo, una de esas figuras castas, una de esas visiones dulces que parecía velar su frente virginal bajo todas aquellas impurezas de mármol. Entonces le pareció que aquellas tres estatuas habían reunido sus tres amores para un solo hombre, y que este hombre era él, que se acercaban a la cama, donde dormitaba bajo el influjo de un segundo sueño, con los pies perdidos en sus largas túnicas blancas, desnuda su alabastrina garganta, los cabellos sueltos formando ondas, en una de esas actitudes a las que resistían los santos, mas ante la cual sucumbían los dioses, con una de esas miradas inflexibles, ardientes, magnéticas, como las de una serpiente sobre el pájaro. Le pareció a Franz que se abandonaba a esas miradas dolorosas como una presión, pero voluptuosas como un beso. Le pareció que cerraba los ojos y que a través de la última mirada que arrojaba en derredor suyo entreveía la estatua púdica que se velaba enteramente, y cerrando los ojos a las cosas reales, sus sentidos se abrieron a las impresiones imposibles. Entonces gozó de una voluptuosidad completa, de un amor sin reposo, como el que prometía el profeta a sus elegidos. Entonces todas aquellas bocas de piedra se animaron hasta el punto que para Franz, sufriendo por primera vez la influencia del hachís, aquel amor era casi un dolor, aquella voluptuosidad casi un tormento. Cuando sentía pasar por su boca los labios de aquellas estatuas flexibles y fríos como los anillos de una culebra. Pero mientras más intentaban rechazar sus brazos aquel amor desconocido, más sufrían sus sentidos el encanto de aquel sueño misterioso. Tanto que después de una lucha por la cual hubiera dado su alma, se abandonó sin reserva y concluyó por caer sin aliento, fatigado, aniquilado por el cansancio, bajo los encantos de aquel sueño inaudito. Fin de la sección 31. Sección 32 de El Conde de Montecristo, volumen 1. Al despertar.
Franz, al volver en sí, tomó los objetos exteriores como una continuación de su sueño. Creyó hallarse en un sepulcro donde apenas penetraba, como una mirada de piedad, un rayo de sol. Extendió la mano y tocó la piedra. Se incorporó y vio entonces que estaba tendido sobre una suave y blanda cama de musgo. Habían desaparecido las visiones, y como si las estatuas no hubiesen sido más que sombras salidas de sus tumbas durante su sueño, se habían desvanecido al tiempo de despertarse. Dio entonces algunos pasos hacia el punto por donde penetraba la luz. A toda la agitación del sueño sucediera la calma de la realidad. Se encontró en una gruta. Se adelantó hacia la abertura y al través de la puerta vislumbró un cielo azul y un mar también azul. El aire y el agua brillaban a los rayos del sol de la mañana. Los marineros estaban sentados en la orilla hablando y riendo, y a 10 pasos en el mar la barca se balanceaba graciosamente sobre su áncora. Aspiró entonces por largo tiempo la fresca brisa que mecía su frente. Escuchó el débil ruido de las olas que iban a morir en la orilla y que dejaban sobre las rocas una franja de espuma blanca como la plata. Abandonóse a su languidez sin reflexionar, sin pensar en aquel encanto divino que hay en los objetos de la naturaleza, sobre todo cuando se sale de un sueño fantástico. Luego, poco a poco, aquella vida del exterior tan tranquila, tan pura, tan grande, le fue recordando la inverosimilitud de su sueño, y los recuerdos empezaron a entrar en su memoria. Se acordó de su llegada a la isla, de su presentación a un jefe de contrabandistas, de un palacio subterráneo lleno de esplendores, de una cena excelente y de una cucharada de hachís. Y en verdad que le era forzoso hallarse frente a frente con toda aquella realidad para no creer que ya hacía lo menos un año que habían pasado tales cosas. Tanta era la importancia que tenía para él aquel sueño. Así pues, de vez en cuando mentíale su imaginación como sentada en medio de los marineros o trepando por una roca, o cerniéndose por encima de la barca, una de las sombras que se le presentaron durante la noche con sus miradas y con sus besos. Por lo demás, tenía la cabeza perfectamente libre y el cuerpo descansado, ninguna pesadez en su cerebro. Al contrario, un cierto bienestar general, una facultad de absorber el aire y el sol mayor que nunca. Acercóse alegremente a sus marineros. Apenas le vieron, se levantaron, y el patrón se le acercó. «El señor Simbad», le dijo, «nos ha encargado que presentemos sus respetos a vuestra excelencia, y nos ha dicho que os expresemos su vivo sentimiento por no haberle sido posible despedirse de vos. Espera, sin embargo, que le dispensaréis cuando sepáis que un asunto muy urgente le llama a Málaga». «Ah, querido Gaetano», dijo Franz, «verdaderamente todo ha sido una realidad. Existe en verdad un hombre que me ha recibido en esta isla, que me ha dado en ella una hospitalidad real y que ha partido durante mi sueño». «Existe, y la prueba es que allí tenéis su yate que se aleja a toda vela. Si queréis tomar vuestro anteojo de larga vista, aún me parece que os será fácil distinguir a vuestro huésped en medio de su tripulación». Y al decir estas palabras, Gaetano extendió el brazo señalando una pequeña embarcación que bogaba hacia la punta meridional de Córcega. Franz sacó su anteojo, lo graduó a su vista y lo dirigió hacia el lugar indicado. Gaetano no se engañaba. En la popa del buque estaba de pie el misterioso extranjero, vuelto hacia él, y, como él, con un anteojo en la mano. Llevaba el mismo traje bajo el cual se había presentado la víspera a su convidado, y agitaba un pañuelo en señal de despedida. Franz le devolvió su saludo, sacando a su vez y agitándolo como un huésped agita el suyo. Después de un segundo, una ligera nube de humo se dibujó en la popa del buque y subió lentamente hacia el cielo. Una débil detonación hirió los oídos de Franz. «¿Oís?», dijo Gaetano. «¿Se despide de vos?». El joven tomó su carabina y la descargó al aire, pero sin esperanza de que el ruido pudiese atravesar la distancia que separaba el yate de la costa. «¿Tiene algo que mandar su excelencia?», dijo Gaetano. «En primer lugar, que encendáis una antorcha». «Ah, sí, comprendo», replicó el patrón, «para buscar la entrada de ese palacio encantado».
Bueno, Excelencia, con mucho gusto voy a encenderos la antorcha. Solo os advierto que también he tenido yo la misma idea, y que después de inútiles tentativas me he visto precisado a abandonar mi intento. Giovanni, añadió, enciende una antorcha y entrégala a su Excelencia. Giovanni obedeció. Franz tomó la antorcha y entró en el subterráneo seguido de Gaetano. Reconoció el lugar donde se había despertado por la cama de musgo. Dio una vuelta con la antorcha en la mano por la superficie exterior de la gruta, pero nada vio, a no ser ligeras trazas de humo, lo cual probaba que otros antes que él habían intentado inútilmente la misma investigación. Sin embargo, no dejó por eso sin examinar la menor rendija de aquella muralla de granito. Por todas introdujo la hoja de su cuchillo. Se apoyaba sobre cualquier punto saliente que veía con la esperanza de que cediera, pero todo fue completamente inútil y perdió sin resultados 2 horas mortales en esta pesquisa. Al cabo de este tiempo renunció a ella. Gaetano triunfó. Cuando Franz volvió a la playa, el yate ya no aparecía más que como un punto blanco en el horizonte. Recorrió a su anteojo, pero ni aun con su auxilio era imposible distinguir nada. Gaetano le recordó que había venido para cazar cabras, lo cual había olvidado completamente. Tomó su fusil y se puso a recorrer la isla con el ademán de un hombre que cumple con un deber más bien que con el de quien se entrega a una diversión, y al cabo de un cuarto de hora había matado una cabra y 2 cabritillos. Pero las cabras, aunque salvajes y ligeras como gamuzas, se asemejaban mucho a nuestras cabras domésticas, y Franz no las consideraba como caza. Además, ideas enteramente distintas preocupaban su imaginación. Desde la víspera era verdaderamente el héroe de un cuento de las 1001 noches, y casi insensiblemente se dirigió hacia la gruta. Entonces, a pesar de la inutilidad de su primera pesquisa, volvió a empezar la segunda, después de haber dicho a Gaetano que mandase asar uno de los cabritillos. La segunda visita duró bastante tiempo, el suficiente para que el cabritillo al volver estuviese asado y preparado el almuerzo. Franz se sentó en el mismo lugar que ocupaba la víspera cuando habían ido a invitarle a cenar de parte del huésped misterioso, y aún apercibía, como una paviota que se mece sobre las olas, el ligero yate que seguía avanzando hacia Córcega. «Me habías dicho», dijo a Gaetano, «que el señor Simbad hacía vela para Málaga, pero me parece que se dirige en línea recta a Portovecchio». «¿No recordáis que os dije», contestó Gaetano, «que entre las personas que ahora componen su tripulación se hallaban accidentalmente 2 bandidos?» «Ah, ya. Irá a dejarlos en la costa, ¿eh?» «Pues, el tal Simbad es, según dicen, un sujeto que no teme ni a Dios ni al diablo, y que andaría 50 leguas para hacer un servicio a un pobre hombre». «Pero ese género de servicio podría malquistarle con las autoridades del país donde ejerce esa clase de filantropía», exclamó Franz. «¿Y qué le importan a él las autoridades?», exclamó Gaetano. «Se burla de ellas, y cuando procuran perseguirle no es ya su yate un buque velero, es un pájaro, y luego no tiene más que tomar tierra en cualquier costa para encontrar amigos en todas partes». Lo único que se podía deducir de esto es que el señor Simbad, el huésped de Franz, tenía el honor de estar en relaciones con todos los contrabandistas y bandidos del Mediterráneo, lo cual no dejaba de procurarle una posición bastante rara. En cuanto a Franz, nada le detenía ya en Montecristo. Había perdido toda esperanza de encontrar el secreto de la gruta. Apresuróse, pues, a almorzar, ordenando a los marineros que dispusiesen la barca para enseguida que diera cuenta el almuerzo. Media hora después estaba ya a bordo. Dirigió la última mirada al yate que se hallaba próximo a desaparecer en el golfo de Portovecchio y dio la señal de partir. En el mismo instante en que la barca de Franz se puso en movimiento, cesó de verse el yate. Borrábase con él hasta la postrera realidad de la noche precedente, así es que la cena misteriosa, Simbad el fantástico, el hachís y las estatuas, todo empezaba ya a confundirse para Franz en el mismo sueño. La barca caminó todo el día y toda la noche, y al día siguiente, cuando salió el sol, la isla de Montecristo desapareció a su vez. Así que Franz hubo puesto los pies en tierra, olvidó, a lo menos momentáneamente,
los acontecimientos que acaban de pasar, para concluir sus asuntos de placer y de política en Florencia, y no ocuparse más que de reunirse con su compañero que le esperaba en Roma. Partió, pues, y el sábado por la noche en la plaza de la Aduana bajó de la silla correo. La habitación estaba guardada, como ya sabemos de antemano. No había más que dirigirse a la fonda del maese Pastrini, lo cual no era muy fácil, pues una inmensa multitud de gente poblaba ya las calles, y Roma se hallaba poseída de ese rumor sordo y febril que precede a los grandes sucesos. Bueno será notar aquí que en Roma hay 4 grandes acontecimientos al año: el Carnaval, la Semana Santa, el Día del Corpus y el de San Pedro. Todo el resto del año la ciudad vuelve a caer en esa triste apatía, estado intermedio entre la vida y la muerte, que la hace semejante a una especie de estación sublime, reposo lleno de poesía y de carácter, que Franz había observado 5 o 6 veces, y que cada vez había encontrado más maravilloso y más fantástico aún. En fin, del mejor modo que le fue posible, atravesó aquella turba siempre creciente y siempre agitada, y llegó a la fonda. A su primera pregunta le respondieron, con esa impertinencia particular a los cocheros de alquiler ya apostados y a los posaderos, que en la fonda de Londres no había ni siquiera una habitación para él. Entonces volvió su tarjeta al maese Pastrini y preguntó por Alberto de Morcerf. El medio fue excelente, pues que maese Pastrini corrió en persona, excusándose de haber hecho esperar a su excelencia, regañando a sus criados, tomando la bujía de la mano del cicerone que se había apoderado ya del viajero, y preparándose a conducirle al lado de Alberto. Pero no les dio este tiempo para llegar, puesto que les salió a su encuentro. Componían la indicada habitación 2 pequeñas piezas y un gabinete, todo con ventanas que daban a la calle, circunstancias que maese Pastrini hizo valer añadiendo que tenía aquella pieza un mérito inapreciable. El resto de aquel piso estaba alquilado a un personaje muy rico, que creían siciliano o maltés, pero el posadero no pudo decir de cierto a cuál de las 2 naciones pertenecía el tal viajero. «Está bien, maese Pastrini», dijo Franz, «pero necesitaríamos por el pronto una cena cualquiera para esta noche y un carruaje para mañana y días siguientes». «En cuanto a la cena», respondió el posadero, «seréis servidos inmediatamente, pero en cuanto al carruaje...» «¿Dudáis, maese Pastrini? Vamos, no os chancéis. Necesitamos un carruaje». «Caballero, se hará todo lo posible para proporcionaros uno. Esto es cuanto puedo deciros». «¿Y cuándo sabremos la respuesta?», preguntó Franz. «Mañana por la mañana», respondió el posadero. «¿Qué diablo?», dijo Alberto. «Se pagará más caro. Y ya sabemos lo que es. En casa de Drake y Aarón, 25 francos por los días ordinarios y 30 o 35 por los domingos o días de fiesta. Añadid, pues, 5 francos al día por corretaje. Resultan 40, y así no volvamos a hablar de ello». «Temo que vuestras excelencias, aun ofreciendo el doble, no podrían procurárselo». «Pues entonces que pongan caballos al mío, que aunque está algo estropeado a causa del camino, no importa». «Paréceme que será imposible hallar caballos». Alberto miró a Franz como un hombre a quien se le da una respuesta que le parece incomprensible. «¿Comprendéis eso, Franz? No hay caballos», dijo. «¿Pero no podría haber caballos de posta?» «Todos están alquilados hace 15 días, y no queda más que los necesarios para el servicio». «¿Qué decís ahora?», preguntó Franz a Alberto. «Digo que cuando no comprendo una cosa tengo la costumbre de no detenerme mucho en ella y de pasar a otra». «¿Está pronta la cena, maese Pastrini?» «Sí, excelencia». «Pues bien, ante todo cenemos». «Pero ¿y el carruaje? ¿Y los caballos?», dijo Franz. «Tranquilizaos, querido amigo. Ya vendrán por sí solos. Solo se trata de fijar el precio». Y Morcerf, con esta admirable filosofía del hombre que no cree nada imposible mientras siente bien lleno su bolsillo, cenó, se acostó, durmió perfectamente y soñó que, durante el carnaval, paseaba las calles de la metrópoli romana en un carruaje tirado por 6 caballos. Fin de la sección 32.